lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero. No hay derecho con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:04 ya de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 28 de diciembre del año 2017. Y como todas las mañanas, quiero saludar de manera muy especial a quienes a esta hora ya están sintonizando o estaban esperando hace unos minutos ya el inicio del programa a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las radioemisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio, que nos permite llegar a distintas zonas del país. Muchísimas gracias a las radioemisoras que también nos transmiten de manera diferida, y muchísimas gracias a los canales de televisión que toman, sobre todo en las regiones, la imagen para poder difundirla a través de sus respectivas frecuencias. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de internet, y ahí tenemos varias alternativas. La primera, que nos puede seguir a través de IDL Radio, la página web, donde usted después del programa también puede encontrar resúmenes de las entrevistas y los comentarios que hacemos aquí en el programa. Pero también puede ubicarnos en RBC Online, donde también salimos en vivo y en directo, y también nos puede seguir a través de las redes sociales, que son tan importantes. En el Facebook, por ejemplo, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este momento. Muchas gracias por seguirnos. La ventaja de las redes, como siempre decimos, es que usted nos puede seguir, nos puede escuchar, nos puede ver, pero también puede comentar lo que aquí se plantea, lo que aquí se propone, lo que aquí se discute, lo que aquí dicen nuestros entrevistados. Estamos muy contentos de que usted nos siga por esta vía y que comente de manera muy certera, a veces de manera muy indignada, como corresponde para un escenario o en un escenario como el que estamos viviendo, pero siempre respetuosa, intercambiando puntos de vista, discrepando, pero siempre haciéndolo con los modales democráticos que busca resaltar este programa y que los caracteriza a ustedes que nos siguen durante tantos años. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de otras portales, otras páginas que comparten nuestra señal, y eso es una cosa que quiero yo, por cierto, agradecerles sobremanera, porque ustedes han hecho que este programa tenga bastante acogida, porque muy amablemente no solo nos siguen, sino nos comparten con sus amigos, nos comparten con sus familiares, nos comparten con grupos de amigos, y eso nos permite ampliar la cobertura, y les agradecemos muchísimo por eso. De verdad que estamos contentos. Esto funciona solo si ustedes están del otro lado ayudándonos en esa tarea. El equipo trabaja intensamente. A pesar de que todos los años tomamos estos días de vacaciones para iniciar la nueva temporada el año siguiente, más o menos a mitad del mes de enero, todo el equipo de IDL Radio ha regresado a trabajar porque la situación así lo amerita. Yo quiero resaltar y saludar el trabajo y el compromiso de mis colegas que están desarrollando esta tarea, y lo hacen de manera, por cierto, muy profesional, y yo me siento orgulloso de eso, por cierto. Bueno, hay varios temas que quiero comentar el día de hoy. La situación está muy complicada, y muy complicada para el presidente de la República, y complicada porque el presidente de la República lo está haciendo así. El presidente de la República realmente está cometiendo errores que pueden llevarlo a una situación mucho más difícil todavía de la que está, y dentro de poco, ya lo han anunciado algunas bancadas en el Congreso de la República, va a estar probablemente sometido a el pedido de vacancia o la insistencia de algunos sectores de que tiene que dar un paso al costado y renunciar, por lo que puede terminar siendo insostenible un gobierno que no ha sido capaz de leer como corresponde un escenario y hacer los cambios para que no estemos en la precariedad que ha caracterizado hasta hoy su mandato. Al contrario, error tras error, está lamentablemente perdiendo la legitimidad.
y cree que la gobernabilidad del país se va a sostener en acuerdos, bajo la mesa algunos como el indulto, o una mejor relación con el fujimorismo, ahora que Alberto Fujimori está libre y está tratando de ordenar la casa que es suya y existe básicamente por él, y cree que la gobernabilidad se resuelve en el Congreso. Totalmente equivocado. Hoy día va a haber una marcha a partir de las 4 o 5 de la tarde, a la que invito a usted pueda participar, porque esa va a ser, de manera pacífica, una expresión inequívoca de que las personas no estamos dispuestas de pasarle una al presidente, sobre todo cuando ha cometido una afrenta y un agravio tan serio, tan vergonzoso contra la justicia en primer lugar y contra las víctimas que pelearon tanto para llegar al momento en el que se llegó, para que él venga y sin ningún argumento válido pues saque al dictador, que no está enfermo como dicen, para configurar lo que se constituye como el requisito fundamental para poder haber dado ese paso que ha dado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y esto, lejos de apuntar o avanzar hacia lo que el presidente dice debe ser la pronta reconciliación, más bien ha dividido al país y ha dado muestras de que el presidente está y ha estado durante todo este tiempo fuera de la realidad. Pero está fuera de la realidad, está solo, no lee el momento, dice una cosa, al día siguiente hace otra. El gran problema que él tuvo durante estos más de año y medio de gobierno es que olió o entendió que su relación con el fujimorismo debería ser de sometimiento. Hace poco, cuando lo intentaron vacar, dijo: cometí el error, debí haber hecho lo contrario, más bien defender mi gobierno y defender la democracia, que era lo que me habían encargado. Y ahora sí, voy a cambiar, porque al otro lado veo solo la pretensión de un golpe y no voy a permitir, porque ustedes me dijeron que la democracia era lo que había que proteger. Entonces, la gente dijo, bueno, más vale tarde que nunca, el señor entendió y ahora sí se va a parar firme. ¿Y qué hizo? Indultó a Fujimori, les entregó a Fujimori, les entregó el trofeo mayor para un sector del fujimorismo, ¿a cambio de qué? De unos votos que lo llevan a Pedro Pablo Kuczynski y a no ser una persona débil o hasta medio caricaturesca haciendo política, o como algunos decían, inclusive anecdótico. No, una persona que detrás de eso más bien parecería actúa con mucha premeditación, con mucha alevosía, y hace estas cosas con una apariencia de ser un tonto, pero que en realidad juega estas monedas sin ningún escrúpulo, lamentablemente. Y ese es el gran problema que lo está llevando a él a perder esa legitimidad. Esto no se va a arreglar en el Congreso. La calle está movilizada, la gente va a salir el día de hoy y la gente va a seguir saliendo. Y el presidente de la República no tiene partido, ya perdió a quienes podía haber tenido de aliados y lo apoyaron para evitar la vacancia. El fujimorismo va a dejar que se desgaste, no lo va a apoyar y no lo va a sostener, porque digamos no hay nada peor en política que cargar con un muerto, ¿no es cierto? Y al final va a terminar peor, porque no solo va a terminar o renunciando o seguramente en medio de una vacancia. Ese es el destino anunciado al presidente de la República si sigue con la actitud de hoy. Y lo está haciendo, y lo está haciendo bastante bien, como hace esas cosas el presidente. Es decir, la torpeza y el poco entendimiento de los principios básicos de la política, pero no esa que actúa sin banderas, sino ella que tiene que moverse en base a principios, parecería no es lo que en este momento está levantando como bandera por su comportamiento. Y ayer ha dado claras muestras de eso. Voy a decir algunas cosas en relación a este tema. Primero, que se está quedando más solo de lo que estaba. Si ya estaba en medio de una orfandad, pues ahora es mayor todavía. Se le han renunciado 23 funcionarios, algunos de alto nivel, y que lo acompañaron durante todo este primer periodo. Ya se fue Carlos Basombrío, ministro del Interior. Se ha ido Máximo San Román, consejero presidencial. Estoy leyendo lo que Diario 1, y con razón hoy día pone en su portada: masiva renuncia por soltar a Fujimori. Carlos Basombrío, Máximo San Román. Salvador del Solar, ministro de Cultura, acaba de renunciar el día de ayer. Josefino Tausen Díez Canseco, conductora de TV Perú, acaba de renunciar. Hugo Coya, presidente de IRTP, acaba de anunciar. Farid Cajat, Alonso Rabí y José Carlos Irigoyen acaban de renunciar a el Canal 7. Daniel Olivares, secretario de Comunicaciones de la PCM, acaba de renunciar. José Carlos Rivadeneiro Orihuela, director de Desconcentrada de Cultura de Junín, ha renunciado. Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente de Servir. Ricardo Valdés Cabaza, viceministro del Interior, ha renunciado. Roger Rodríguez Santander, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, ha renunciado. Víctor Quinteros, director de Búsqueda de
de personas desaparecidas del Ministerio de Justicia ha renunciado. Daniel Sánchez Velázquez, secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la Paz, Reparación y Conciliación del Ministerio de Justicia, ha renunciado. Catherine Valenzuela, responsable del programa de reparaciones simbólicas, ha renunciado. Natalia Sobrevilla, miembro de la Comisión de Bicentenario, ha renunciado. Lourdes Cano Oviedo, prefecta de Moquegua, ha renunciado. Alberto José Cabello Ortega, asesor de imagen y comunicación, ha renunciado. Denise Ledgar Antunes de Mayolo, jefe de gabinete del Ministerio de Cultura, ha renunciado. Elohim Monar, asesor de estrategia multisectorial de Barrio Seguro del Ministerio del Interior, ha renunciado. Gino Costa, congresista de la República, Peruanos por el Cambio, ha renunciado. Vicente Ceballos, de la bancada de Peruanos por el Cambio, ha renunciado. Alberto Belaunde, de la bancada de Peruanos por el Cambio, ha renunciado. Todos estos funcionarios han dicho: yo no voy a validar, nosotros no vamos a convalidar un acto infame, un hecho irregular, un hecho viciado, un hecho nulo, un hecho que de origen tiene cuestionamientos serios y que solo se entiende en el acomodo político de un presidente débil que ha traicionado lo que la voluntad popular le dio como encargo en el último proceso electoral, y ha traicionado a aquellos que, digamos, sin pedirle nada, lo defendieron frente a la manera brutal como el fujimorismo lo trató y quiso vacarlo y sacarlo a la presidencia de la República. Toda esta gente se ha ido diciendo: yo no voy a quedarme con este señor, que es lo mismo, está actuando igual que los fujimoristas y está pisoteando los principios fundamentales de un Estado de Derecho que dijo que iba a defender. Y entiendo y sé que van a renunciar muchas más personas todavía. Pero no solo es la orfandad, que la gente se le está yendo, sino la gente que le está aceptando llegar. Ayer ya tenían que, de todas maneras, ya le habían aceptado la renuncia a Carlos Basombrío, al ministro del Interior, y nombraron al nuevo ministro. Y han nombrado como nuevo ministro al general Vicente Romero. Vicente Romero fue hasta hace poco jefe de la Policía Nacional, o director general de la Policía Nacional, y algunos han resaltado sus virtudes como policía, trabajando en la lucha contra las drogas. Pero, digamos, aquí hay algunos elementos que hay que tener en cuenta y que son fundamentales para entender por qué esa es una expresión clara del poco interés que tiene gente capaz de entrar a trabajar ya con el presidente Kuczynski. Primero, hasta donde yo he podido conocer, este general Vicente Romero es el que ha aceptado ser ministro del Interior después de haber tanteado a algunos otros que no han querido aceptar ser ministros en este sector tan complicado, pero no porque el sector sea complicado, sino porque Pedro Pablo Kuczynski es el presidente y ya no quieren trabajar con él. Le consultaron por lo menos a 3 personas que no quisieron y terminaron en el señor Vicente Romero, que además, creo yo, desde mi punto de vista, y esta es una expresión de que ya nadie le quiere aceptar, han terminado poniendo a un ex policía. Yo no tengo nada contra la policía, tengo familiares que son policías, respeto mucho a la policía, pero poner a un policía que acaba de dejar esta institución hace poquitas semanas como ministro del Interior, creo que es un tremendo retroceso para lo que se ha avanzado en materia de dirección civil en el Ministerio del Interior. La policía tiene su lugar y lo hace en buena medida bien cada vez que, digamos, tiene una buena dirección. El Ministerio del Interior también, y por ese lado es un retroceso. Primero, porque nadie quería aceptar. Segundo, porque es un retroceso en el liderazgo civil en el Ministerio del Interior. Y en tercer lugar, al señor Vicente Romero muy rápidamente le han hecho recordar quién es y qué cosa hizo antes de ser jefe de la policía y antes de ser ministro. Y se han difundido, o se han vuelto a difundir algunas imágenes cuando en los 90, de manera muy solícita, de manera muy activa, de manera muy entusiasta, está con Keiko Fujimori repartiendo almanaques de Alberto Fujimori en media campaña, en plena campaña electoral, haciendo proselitismo político, siendo funcionario público. No sé si tenemos, Carlitos Yancula, quien saludo, mi productor, excelente productor, a Emanuel Rojas, aquí mi colega también, que nos apoya tremendamente, y a Luis Arrece, que están desde muy temprano conmigo aquí en los estudios. Les voy a pedir si tenemos los audios que hemos preparado para poder graficar un poco a nuestros oyentes qué cosa es lo que está pasando. Tenemos al señor Vicente Romero cuando habla de esta foto que le encuentran. Además, el señor Vicente Romero era jefe de la policía
también en el gobierno de Ollantumala, lo puso José Luis Pérez Guadalupe. Y cuando este gobierno entró, Basombrío y compañía, entraron al Ministerio del Interior, maldecían lo que hizo el sector en la época de Ollantumala y decían que esto es lo peor y acusaban a Pérez Guadalupe y a otros de haber hecho pues un desastre, de no ser buenos gestores, y decían entre otras cosas que había un viceministro del Interior, el señor Iván Vega, que le decían Rambito, que era el que manejaba todo y que él es el que generó el Escuadrón de la Muerte y él es el que, digamos, movía todos los hilos en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa bajo la orden de Ollantumala y por lo tanto deberían encauzarlo inclusive procesalmente, ¿no es cierto? Y el señor Vicente Romero trabajó con él y resaltaba las virtudes de Iván Vega y le parecía que hacía más bien un excelente trabajo. Bueno, ese señor es ministro del Interior ahora, pero escuchemos qué cosa es lo que dijo el señor Vicente Romero para que vean cómo el presidente se está quedando solo y está poniendo ya a quienes le aceptan que, desde mi modesto punto de vista, con el respeto que tiene el señor Romero, y no voy a cuestionar su trayectoria como policía, no es, me parece, el que corresponde para un momento de esta naturaleza, en un sector tan complejo. Pero vamos a escuchar qué dijo el señor cuando le dijeron, oiga señor, usted ha estado repartiendo almanaques con la señora Keiko, hay una foto, hay un video. Escuchen ustedes lo que dijo. Esa fotografía no es cosa, digamos, nueva, salió publicado en Caretas hace muchos meses atrás. Efectivamente es una foto, no puedo negarme, usted entenderá que quien habla ha trabajado con 4 presidentes de la República en mi condición como oficial de la policía, pero mis actos públicos siempre han sido transparentes, no hay ningún condicionamiento ni cosa parecida. Este señor es, digamos, interesante, ¿no es cierto? Si es que no fuera tan grave el haber nombrado una situación como esta, sin tener, desde mi modesto punto de vista, las capacidades necesarias para dirigir el ministerio. Puede ser jefe de la policía y lo puede haber hecho bien, pero eso no lo hace un buen ministro. Pero ¿qué cosa es lo que creo que hay que notar? Dice el señor que no puede negar esa foto porque la foto existe. Claro, ¿cómo la va a negar si la foto existe? Eso es como dice, sí, 2 más 2 es 4 porque efectivamente 4 menos 2 es 2. Sí, claro, así es, esa es la foto, ahí está el video, está repartiendo almanaque con Keiko Fujimori. Además dice que eso no lo han sacado ahora, sino que ya lo han sacado hace tiempo. Sí, también es verdad, y el presidente debió tomar en cuenta eso para nombrarlo como ministro del Interior. Pero lo particular del señor Vicente Romero es lo siguiente, que dice que él ha trabajado con 4 gobiernos y que como policía, y que él tiene, digamos, en su desempeño público, siempre ha sido transparente. Es decir, no ha tenido ningún, en ese sentido, cuestionamiento. A ver, un ratito, o sea, el señor es un policía en actividad, por lo tanto un funcionario público, está con la hija de un presidente que a su vez es dictador, y él está con ella repartiendo almanaques, usando el uniforme del Estado, en momentos en el que debería estar haciendo otra cosa, y eso es una actividad transparente, usual, que no podía haber él dejado de hacer. Era parte de sus funciones repartir almanaques de Alberto Fujimori. Bueno, yo creo que aquí se combinan 3 cosas. Una, nadie más quería aceptar. Segunda, digamos, el retroceso por el tema de el liderazgo en el Ministerio del Interior por parte de la policía. Y en tercer lugar, que el señor Pedro Pablo Kuczynski, que ayer mandó un tuit haciéndose gracioso, estamos trabajando intensamente con Mercedes Arao, van a haber sorpresas. Claro, lo que va a haber es más fujimoristas en el gabinete, ya este es un camino a eso. Es decir, eso es lo que está pasando y creo yo hay que mirarlo con particular atención porque se va a hacer o va a seguir siendo producto de un deterioro aún mayor de un gobierno que la verdad a estas alturas se va cayendo ya de maduro por propio trabajo del señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero vayamos a otras cosas que pasaron el día de ayer. Habló también el señor Mendoza, Enrique Mendoza. Cuando ustedes escuchen esto, piensen, indulto. El señor Mendoza, por lo único que va a ser recordado en la historia personal que él tiene es por indultar a Alberto Fujimori. Nadie lo va a recordar por nada. Y si ustedes no saben, él ha sido presidente del Poder Judicial, ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones y ahora es ministro de Justicia para sacar a Fujimori. Esa fue la condición y entró y lo sacó Alberto Fujimori. Pero como él cree que todos somos como él o como la gente que lo rodea, entonces hace una argumentación que nos quiere tomar a nosotros el pelo y nos quiere hacer sentir que somos de verdad deficientes en nuestra comprensión o entendimiento sobre la realidad política que cada vez es más dura y compleja para un gobierno que la verdad a estas alturas ya se está desdibujando totalmente. Le preguntaron ayer sobre algunos temas
temas y está vinculado al indulto. Pero antes de eso, hay otra cosa sobre la soledad del presidente, que está nombrando a Fujimorita, que ya no sabe a quién poner, se está quedando sin gente de peso propio. El señor Mendoza había designado como asesor, ¿no, Carlitos?, como asesor al señor Ramiro de Valdivia Cano. ¿Y qué es el señor Ramiro de Valdivia Cano? Es un juez supremo que cuando era miembro del Jurado Nacional de Elecciones en la época de Fujimori y Montesinos, iba corriendo a recibir las órdenes de las instrucciones de Vladimiro Montesinos y participó, digamos, activamente de lo que terminó siendo la toma, la captura del sistema electoral en nuestro país en esa época. Y capturaron el sistema electoral en esa época, ¿para qué? ¿No es cierto? No para fortalecerlo, sino para hacer que funcione de acuerdo y a la sazón y a la medida del dictador Alberto Fujimori, que hoy está preso sin deber, sin que corresponda. Entonces el señor Ramiro Cano estuvo ahí, después de eso lo denunciaron, un proceso, esperó que prescribiera, luego regresó, hubo una serie de cosas bien discutibles y terminó siendo absuelto en un hecho que, la verdad, ahí están los videos, uno puede revisarlos. Y el señor Enrique Mendoza, que usted lo único que va a hacer es recordarlo por haber indultado a Fujimori, por nada más, ¿no es cierto?, él lo puso de asesor. Es decir, adelantándose al pensamiento Kuczynski, dijo, si el presidente Kuczynski va a fujimorizarse más, entonces yo me adelanto para que él vea que soy un ministro proactivo. Y voy adelantando para que él se sienta satisfecho de que vamos a tener a gente pues de esa categoría a nuestro alrededor. Y lo puso de asesor. Entonces, frente a los cuestionamientos que hay sobre este tema, él ha tenido que decir que va a evaluar este nombramiento. Pero vamos a escuchar qué dice el señor Mendoza, que va a revisar la designación del señor Valdivia Cano. Vamos a escuchar. Estamos reconsiderando esa designación, sin embargo debemos también considerar que el señor es un juez que se acaba de jubilar, es asesor, asesoría en algunas cuestiones de su especialidad, después no ha sido condenado, se archivó su proceso y fue repuesto como juez. Entonces tiene a su favor pues una presunción favorable, no está debiendo nada, digamos, a la sociedad. Sin embargo, estamos revisando ese caso. No le ve nada a la sociedad, o sea, están revisando el caso, pero él fue absuelto. Entonces le recomiendo al señor Mendoza, ¿por qué no lo pone asesor al señor Burga, Manuel Burga, que lo acaban de absolver en Estados Unidos? Entonces es una persona íntegra. ¿Y por qué no lo llama como asesor o viceministro? Digamos, para que él siga trabajando. Claro, digamos, sí, puede ser, es verdad, pero es así como se maneja este gobierno. Y claro, te ampaya. Y el señor Mendoza, que va a ser recordado por haber indultado a Fujimori, por lo único que usted lo va a recordar, ese nombre no le va a sonar para otra cosa, y dice que va a revisar ese nombramiento. Pero el señor Mendoza también dijo otras cosas el día de ayer cuando le preguntaron sobre el indulto. Y le dijeron, oiga señor, pero este ha sido un indulto muy rápido, ¿no? Y nos parece que no ha respetado los fundamentos y los basamentos principales de un proceso debido para tomar una decisión tan trascendental. Escuchen lo que el señor Mendoza, que va a ser recordado solo por el indulto, dijo sobre este tema. Vamos a escuchar. Las coincidencias son lamentables y la rapidez, efectivamente nosotros hemos puesto, digamos, nuestra inteligencia y nuestra especialidad en que se hagan las cosas rápido. Los procesos van a tener que salir rápido y están saliendo de esa manera con bastante rapidez. 15 días, 20 días debe ser, y se rechazan o se aprueban. En el peor de los casos, este proceso va a terminar el 29, 28 de diciembre. Lo que ocurre es que la comisión, cuando ve que ingresa el señor Fujimori a la clínica, entonces, teniendo toda la documentación, la comisión continuó el trámite y resolvió recomendando, porque la comisión recomienda nada más. Ellos no presionan a nadie ni se sienten presionados por nadie. Esa es la verdad del asunto. O sea, este señor, como dicen los chicos ahora, ¿en serio? O sea, esto que ha dicho es en serio. O sea, dice el señor que ha puesto toda su inteligencia y su especialidad. Y no dudo que eso ha sido así, porque el indulto resume y condensa toda la inteligencia y toda la especialidad del señor Mendoza. No tengo la menor duda.
y dice que ha sido rápido porque él cree que todo tiene que ser rápido ahora, tiene que ser el Estado más ágil. Y claro, se inauguran con Fujimori para que, digamos, den una muestra a la sociedad de que ellos ahora, digamos, han roto todas las trabas administrativas, han roto todas las barreras, han roto, todos los formalismos, han roto toda la tramitología, como dicen, ¿no? ¿Para qué? Para sacar a Fujimori. Y ahí ha puesto toda su inteligencia, el señor lo dice, y toda su especialidad, no tengo la menor duda, sí, claro, y se ha empeñado. Y ha dicho que esto iba a salir de todas maneras, el 28, 29, y que las coincidencias son realmente lamentables, como lamentables son desde nuestro punto de vista sus declaraciones también. Y que aquí no hay influencia de nadie se ha metido. Claro, nadie se ha metido probablemente. Él lo ha hecho y ellos lo han hecho con mucha ánimo, con mucho entusiasmo, porque para eso entraron al Ministerio de Justicia. No necesitaban que les digan. Él interpreta el pensamiento del señor Kuczynski y lo hace para quedar bien. Es un ministro que se va a quedar hasta el final, probablemente como agradecimiento por haberle hecho el trabajo al presidente Kuczynski en esto que termina siendo una moneda de cambio y un acto vergonzoso por debajo de la mesa por votos, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir con este tema. Ahora nos vamos a ir a escuchar a otra cosa que uno no logra entender. Si uno quiere hacer un buen gobierno, ahora dice que el gobierno que se viene va a ser el gobierno de la reconciliación. Eso va a ser la reconciliación. Entonces, han sacado a Fujimori dicen que va a ordenar la casa fujimorista. Habrá que preguntarle a Alberto Fujimori, no solo como dice Kenji, que Ana Vega y el señor Figari son los que han secuestrado a su pobre hermanita y han hecho arbitrariedades, han cometido arbitrariedades en Fuerza Popular, y que eso tiene que limpiarse, y que han ido en contra del indulto a Alberto Fujimori y tienen que sacarlos. Habría que preguntar. Yo creo que seguramente el señor o el dictador Fujimori está de acuerdo con eso, porque claro, no hay nada peor para un dictador que alguien pueda contradecir su mandato o lo que él quería hacer, que era salir de la cárcel. Claro que sí, eso debe ser verdad, pero habría que preguntarle si es que a quien debe sacar es a estos dos solamente. Habría que preguntarle qué piensa del señor Klimper, habría que preguntarle qué piensa el señor Joaquín Ramírez, porque se han dado cuenta ustedes que el señor Kenji Fujimori habla de Ana Vega, habla de Figari, pero nunca habla de Joaquín Ramírez, no lo maldice de la misma forma, no lo cuestiona de la misma manera, no dice que él es parte de todo esto que hay que traerse abajo para recuperar las riendas del fujimorismo. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori está en contra de que Joaquín Ramírez siga siendo el mandamás en Fuerza Popular, o es que la plata que ha puesto o la plata que ha administrado Joaquín Ramírez, que está siendo investigado hoy día por la Fiscalía, digamos, y cuyos orígenes todavía están por descubrir, es tan importante y tiene tanto peso que ni siquiera Alberto Fujimori lo puede cuestionar. Eso es lo que hay que preguntarse. Ellos no están yendo a esa base. Entonces, ¿qué cosa es lo que la señora o el presidente van a hacer ahora? Un gabinete de la reconciliación. Entonces, eso es como en las épocas de Toledo, cuando estaba Carlos Ferrero como premier, traducción. ¿Qué significa? Traducción. Es decir, si es que hasta ahora el gobierno ha tenido la vocación, y lo ha hecho muy bien, de verdad, aplausos por eso, de alfombra frente al fujimorismo, ahora con la dación del indulto a Fujimori y con esta lógica de reconciliación van a terminar siendo ya solamente barniz, o sea, van a terminar ya como un holograma, como títeres manejados por el fujimorismo, y van a poner a alguien como Mercedes Arauz ahí, que seguramente va a hacerle queco y bienvenida a todas las cosas que el fujimorismo le diga de aquí en adelante, pensando equivocadamente desde mi punto de vista que eso lo va a sostener hasta el 2021 al señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces han dejado a Mercedes Arauz como premier, es decir, esa es una muestra clarísima de que no han entendido el momento. O sea, una señora que dice: yo no sabía que el indulto se estaba tramitando bajo la mesa, y por lo tanto cuando me preguntaron contesté de que efectivamente no sabía. Entonces, si no sabía y le engañaron o le ocultaron información, por dignidad debería irse. Entiendo, pienso, ¿no? Como se han ido algunos ministros. Ya supongamos que no le dijeron, pues debería sacar a todos los funcionarios que no le dijeron, al ministro de Justicia comenzando, y finalmente poner a otras personas que sí sean de su confianza. Y si le dijeron y ocultó, bueno, este puede ser el premio para quedarse.
y ella ahora ha dicho que está a favor del indulto porque el presidente lo ha hecho y ella tiene que respetar lo que el presidente diga, para que vean usted el tipo de funcionarios que tenemos. Y cuando le han preguntado por las víctimas de Alberto Fujimori, ha sido más penoso todavía, y vamos a escucharlo ahorita. Pero quiero decir lo siguiente. Entonces Mercedes Arauz se queda. Ponen a Vicente Romero, que ya describí quién era, porque nadie más le atracó ir al Ministerio del Interior. Van a mantener a los ministros fujimoristas, que hoy están más empoderados en el gabinete que antes, y van a hacer algunos cambios poco relevantes en algunas carteras para que Alberto Fujimori no se moleste y les dé los votitos. Pero miren ustedes, ha ganado 10 votos el fujimorismo, por lo menos eso es lo que se expresó en la última votación, 10, pero ha perdido 3, no de su bancada. Entonces, digamos, sumando, solo ha ganado 7, digamos, pero ha perdido a los de APP, que están pidiendo que renuncie, ha perdido a los de Acción Popular, que votaron por él en la vacancia, ha perdido a los de LAPRA, que no votaron con Mulder y Velázquez, y ha perdido a la izquierda, que podría haberlo apoyado si es que más adelante el Fujimorismo arremetía otra vez contra ellos. Es decir, ¿qué ha ganado Pedro Pablo Kuczynski? Y miren ustedes las capacidades y las calidades de los congresistas que han salvado la vida a Kuczynski. Bienvenido Ramírez, recordado por su particular entendimiento sobre qué es el Alzheimer; la señora Maritza Rodríguez, con su particular entendimiento de lo que es la violencia contra la mujer, y así uno puede poner varios otros ejemplos. Y ha perdido a Gino Costa, a Alberto de Belaunde y a Vicente Ceballos, 3 que no solo se batieron defendiendo al gobierno, sino que, digamos, tienen una trayectoria y, creo yo, aportaban de manera sustantiva al gobierno. ¿Qué ha ganado el presidente de la República con el indulto? ¿Qué? Quedarse para que lo saquen dentro de poco. Realmente es vergonzoso lo que ha hecho el señor Kuczynski. Y encima deja a Mercedes Arauz, que representa justamente el momento en el que debió él entender que la historia más adelante debería haberla construido con otros elementos y con esa lección que parecía haber entendido después de la no vacancia. Pero deja a la señora Arauz. Entonces, ¿qué dice que están haciendo con la señora Arauz? Y lo dice como si la gente le creyera, y lo dice como si la gente estuviera entusiasmada con lo que va a hacer. Escuchen cuando habla sobre los cambios ministeriales que van a hacer. Entendemos que esta es una etapa de reflexión, de reconciliación y de reconstrucción. En estos últimos días hemos realizado una evaluación integral del gabinete con el propósito de determinar de qué forma podemos trabajar a futuro en esa buscada reconciliación. Estamos evaluándolo todavía, estamos trabajando en esta mirada de lo que puede ser el gabinete en los próximos días, para mejorar nuestra gestión, para acercarnos más al pueblo y, la verdad, llegar a una situación de reconciliación certera. Algunos ministros han decidido dar un paso al costado en una difícil situación. Sin embargo, no quiero dejar de agradecerles todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho durante estos tiempos. Ellos han sido personas que han sido fundamentales para el desarrollo de las políticas de Estado a las cuales nos abocamos. O sea, dice que va a ser el gobierno de la reflexión. ¿Cuál? ¿De la reconstrucción? ¿Cuál? ¿De la reconciliación? Pero de la reconciliación certera. O sea que ahora sí salimos de la crisis, pero en una, porque la señora Mercedes Arauz tiene clarísima la situación. ¿Qué significa la reconciliación certera? Que el fujimorismo gobierne y que los tenga como bonzos a ellos dando la cara frente a lo mal que les va a ir en algunos aspectos, y donde el fujimorismo no se va a hacer cargo de eso, por supuesto. Y cuando vea que es tan impopular el presidente, ya no van a hacer esfuerzos para defenderlo. Pero tampoco van a hacer esfuerzos para defenderlo los que la última vez se vieron traicionados, dando su voto en contra o absteniéndose en una situación tan grave y tan aberrante como una vacancia presidencial que querían hacerle de manera express, como él ha hecho el indulto. Eso es lo que está pasando, y la señora Arauz representa ese momento y el señor Kuczynski lo deja. Y manda un tuit todavía más en la noche, ayer, diciendo que se vienen sorpresas, estamos trabajando con la señora Arauz los cambios en el gabinete. Pero en fin, ahí está. Vamos a terminar diciendo sobre Mercedes Arauz, sobre la reunión que va a tener con los familiares. Entonces el señor Kuczynski da un indulto que no correspondía, dice que el señor Fujimori cometió errores y excesos, y que no hay que odiar, y que hay que administrar bien nuestros resentimientos, nuestros sentimientos negativos. Le dice a los jóvenes que no salgan a la calle, que ya es momento de reconciliarnos. Luego la señora Arauz sale
no menciona nunca a los familiares Pedro Pablo Kuczynski, y menos el dictador Fujimori, que dice: a todos los que he ofendido les pido perdón de corazón. ¿A quién es ofendido? Lo que tenía que haber dicho a los familiares del caso de la Cantuta, a quienes por los cuales yo fui juzgado y sentenciado y condenado, interpretando el debido proceso, me arrepiento de haber... No, eso no ha dicho y no va a decir, y Kenji tampoco, y el gobierno tampoco. Entonces, ¿qué ha dicho la señora Arauz sobre, ahora sí, una reunión con los familiares de las víctimas de la dictadura de Fujimori? Vamos a escuchar. Aquellas personas que se han sentido defraudadas por esta decisión, que es una decisión difícil y dolorosa del señor presidente de la República, vamos a trabajar. Nos solicitaron una posibilidad de tener una reunión. Nosotros programamos esa reunión, pero ante los dichos del presidente en un evento internacional, desistieron de venir a la conversación. Vamos a insistir en esa conversación. A los familiares de las víctimas les decimos que nuestras puertas están abiertas para seguir conversando, para seguir hablando en, como digo yo, una total reconciliación de nuestro país, y serán escuchados para que el Estado pueda seguir asistiéndolos y acompañándolos en lo que sea necesario. O sea, después de que dan el indulto al dictador sin que correspondiera, dan indulto a Alberto Fujimori, entonces ahora las puertas abiertas para los familiares, y van a seguir trabajando con ellos y van a ofrecerles que las puertas de Palacio están abiertas. ¿Para qué? Dice que para que le expliquen esta dolorosa decisión que ha tomado el presidente, y muy difícil, que ha sido la más difícil de su vida. Y como hemos dicho aquí de manera sostenida, después de que cometieron este acto infame contra la memoria, contra la historia, contra los familiares de las víctimas y contra la justicia y el Estado de Derecho, que el presidente de la República o la señora Mercedes Arauz los va a recibir ahora. ¿Para qué? ¿Para decirles qué? ¿Para decirles qué? Y dice que las puertas están abiertas. Pero eso no es de lo que ha dicho, lo que a mí me parece más agraviante de la señora Mercedes Arauz el día de ayer, sino que dice, y aquí voy a terminar mi comentario, lo siguiente en relación a cómo cree ella que va a aquietar o tranquilizar a los familiares en un momento en el que con razón están tremendamente indignadas, y que esa indignación está acompañada por miles de peruanos que van a salir a movilizarse el día de hoy. Escuchen ustedes lo que dice sobre las reparaciones, pensando, imagínense en este razonamiento, la verdad de la señora Arauz, que el señor Kuczynski ha mantenido, va a mantener como primer ministra, lo que dice sobre las reparaciones. Vamos a escuchar. Presenciamos hoy día una sociedad dividida, de algunas personas que se sienten esperanzadas porque consideran que los recientes acontecimientos pueden marcar un inicio en una relación que sostendremos renovada y cambiada con el legislativo. Y también reconociendo que tenemos una voluntad de diálogo permanente, no solamente pues con el legislativo, sino con toda la sociedad. Hoy día hemos firmado un decreto supremo que incorpora el pago a las víctimas en reparaciones, tanto las víctimas de manera individual como colectiva, y es un monto de 33 millones de soles. Porque nosotros queremos también tener presente que la sociedad en su conjunto tiene que sentirse satisfecha y reconciliada, y hay que sanar heridas de todos lados. O sea, la señora Arauz lo que nos está diciendo es que ahora sí van a recibir a los familiares, que tienen las puertas abiertas. 6 veces, ayer conversé con los familiares de las víctimas, 6 veces le pidieron al presidente de la República que los recibiera en Palacio de Gobierno para explicarle por qué ellos consideraban de que, digamos, no solo no correspondía el indulto, sino todos los problemas que tenían para acceder a una justicia debida. No lo recibió. Kenji Fujimori se paseaba en Palacio, se tomaba fotos, se mandaba selfies, etcétera. No lo recibió. Ahora quiere recibirlo para explicarles por qué se dio el indulto, que dice el presidente fue muy doloroso y muy difícil para él. No debería haber sido doloroso ni difícil si él tenía la certeza de que él está con una enfermedad terminal, porque la ley dice, si se está muriendo tiene que salir, y el presidente tiene que soportarse o sostenerse en ese informe médico. ¿Por qué tiene que ser difícil si él tiene la certeza de que está muy mal el señor Fujimori? Ahí está, digamos, claramente establecido por lo dicho del propio presidente, que esto se hizo a medida para sacar a Alberto Fujimori sin que correspondiera. Entonces ahora quiere recibir a la víctima, pero de una manera, desde mi punto de vista, vergonzosa. Entonces ahora dice, para que las víctimas se tranquilicen y no sigan protestando, entonces hemos sacado un fondo de 30 millones para que les den como reparaciones. Eso es lo que el gobierno entiende, creen y quieren las víctimas, cuando esto lo han venido pidiendo desde el inicio del gobierno. Y el señor Kuczynski
firmó un acuerdo con los familiares de las víctimas para que hicieran o le dieran recursos a la instancia correspondiente para que se dieran reparaciones que no solo tiene que ver con las víctimas del fujimorismo, sino en general en el periodo de la violencia en nuestro país. Entonces la señora Arauz cree que esta manera de decir las cosas va a calmar o tranquilizar a los familiares que con razón están indignados por esta decisión infame que ha tomado el presidente de la República. La verdad es que se equivoca y esto va a generar una reacción todavía mayor a la que ya se está difundiendo como un sentido común en contra de un presidente que ha traicionado no solo a este sector, sino a varios otros que lo apoyaron hace unos pocos días para evitar que lo vacaran. Y el presidente está actuando de esta manera. Esto es realmente muy peligroso. El presidente parecería que no está midiendo lo que puede terminar siendo las consecuencias. En los últimos tiempos hemos hablado, por lo menos un par de veces, con Álvaro Vargas Llosa, porque ha sido una persona que de manera firme y clara ha venido sosteniendo y anunciando que muchas de las cosas que estamos viendo ahora podía pasar, pero siempre apelando además a que en algún momento el gobierno pudiera haber entendido y aprendido la lección y cambiar el rumbo de un gobierno que la verdad va de tumbo en tumbo. Pero parecería que esta situación de hoy es mucho más grave todavía, porque siendo el indulto a Fujimori un hecho que no correspondía, porque nadie lo ha podido explicar debidamente, pues ha generado todavía una mayor indignación. Él está con nosotros en el teléfono. Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, Clark, ¿cómo estás? Gusto estar contigo. De igual modo, Álvaro, bueno, Fujimori está libre, el presidente de la República no cumplió su palabra después de no haber sido vacado, ha hecho un canje de votos por, digamos, un hecho que hasta ahora, como digo, no se sostiene ni en informes médicos ni en evidencia que pudieran dar cuenta de que el señor Fujimori encaja en el requisito fundamental para un indulto humanitario. ¿Cuál es tu opinión? Así es, bueno, se ha producido aquí un pacto con el diablo, un pacto mefistofélico, ¿no es cierto?, que traiciona no solamente el mandato popular del presidente Kuczynski, sino al sistema democrático, porque a partir de ahora estamos en un escenario totalmente nuevo, en el que el poder del fujimorismo, que ya era considerable, como es obvio, crece exponencialmente. Ya no solamente controlan el Congreso, ahora tienen un control efectivo en la práctica, digamos, de la presidencia, y a partir de ahí evidentemente van a seguir con una estrategia de acoso y derribo contra todas las instancias que ellos juzguen peligrosas para sus intereses, incluyendo las del Poder Judicial, y yo vaticino que tarde o temprano algunos medios de comunicación también. Ya tenían un poder que era considerable, evidentemente emanado del resultado de la primera vuelta, pero ese poder había crecido en la medida que el presidente Kuczynski estaba teniendo un comportamiento frente al fujimorismo que era dócil y que yo creo que ya en cierta forma empezaba a traicionar su mandato. Pero ahora la situación es muchísimo más grave y yo creo que es muy importante ejercer dentro de la legalidad todas las formas de resistencia posible para evitar que esto tenga las consecuencias nefastas que podrían tener, y que es simplemente que el fujimorismo acabe apoderándose de las instituciones y haciendo inviable la democracia tal y como la entendemos los demócratas. Y que, digamos, hace unos pocos días, Álvaro, y recuerdo haber conversado contigo en ese contexto, digamos, decíamos que si bien es cierto, el presidente de la República tenía muchas cosas que explicar frente a casos que lo relacionaban con empresas del cual era parte o dueño y su relación con Odebrecht, pero que considerábamos que la manera como el fujimorismo quería sacarlo del gobierno era, digamos, no solo, digamos, daba cuenta de esta pretensión de querer vacar al presidente que han tenido desde el comienzo, sino que injusta, no respetaba el debido proceso. Pero el presidente en esos dos momentos, antes de la discusión sobre la vacancia y cuando fue al Congreso de la República, dijo tres cosas que a mí me parece que eran importantes en ese momento y la quiero referir para que hagas un comentario de por qué ha cambiado y cambió después. Primero dijo, me he equivocado, debía haber escuchado esas voces que me decían, ten cuidado porque ese fujimorismo que te está censurando ministros, que te está haciendo la vida imposible, puede llevarte a un vacío de poder y te puede sacar. Y él dijo, no les hice caso y ahora me doy cuenta que debía hacerles caso. En segundo lugar dijo, lo que hay que respetar aquí es la democracia frente a un asalto que quieren hacer este grupo fujimorista, y lo caracterizó y lo graficó muy claramente cuando se presentó en esas dos oportunidades. Y en tercer momento dijo, ahora sí, si salgo bien librado de este asunto, voy a tomar las decisiones que sean necesarias, porque esto no puede volver a repetirse, ya aprendí la lección. Pero a renglón seguido, digamos, después de que se salve la vacancia, hace
lo que más bien era todo lo contrario a lo que había dicho. ¿Cuál es tu interpretación de eso? A ver, yo creo que es muy sencillo, Gladys. Él entendió en un primer momento que la única salvación posible pasaba por hacer lo mismo que había hecho, en cierta forma, haciendo de tripas corazón en la segunda vuelta, que es envolverse la bandera del antifujimorismo, porque él sabe que esa es una enorme fuerza nacional, no es un partido, no está estructurado, no está organizado, pero el antifujimorismo sí es una enorme fuerza social y política que en momentos claves de la historia reciente del Perú ha jugado un papel determinante. Él sabe eso perfectamente bien porque no es un hombre tonto. Entonces, él entendió que envolverse en esa bandera resultaba útil, resultaba práctico en ese momento. Pero a medida que evoluciona muy rápidamente la situación, él se da cuenta, y también se da cuenta el sector del fujimorismo cercano a Alberto Fujimori, que se está creando la condición para un pacto, para un acuerdo bajo la mesa que les permita a ambos resolver un problema. Y entonces, inmediatamente después, Kuczynski, que es una persona práctica y que además nunca tuvo el corazón en el antifujimorismo, todos sabemos que fue simplemente un arreglo circunstancial, entendió que se abría la oportunidad para algo más permanente y en última instancia más conveniente para él, porque él calcula, vamos a ver si ese cálculo le sale bien, pero él calcula que a partir de ahora está mucho más protegido en la medida en que esté en brazos del fujimorismo. Obviamente él parte del supuesto que el padre va a poner orden en las filas del fujimorismo y asegurarse que la bancada se mantenga relativamente cohesionada, lo que no va a ser imposible para nada, porque al final el fujimorismo me imagino que tratará de resolver sus diferencias para no poner en peligro lo que ya tienen, que es el control del Congreso, pero además, en cierta forma, el control de la presidencia. Sí, ahora Álvaro, pero digamos, ayer conversaba aquí, y lo menciono porque creo que escribió un artículo hoy día en El Comercio, Fernando Tuesta, y él decía, hoy día el presidente es fujidependiente, es decir, tiene un balón de gas, ¿no es cierto?, y está conectado a eso, pero claro, habrá que ver cuánto el fujimorismo quiere cargar con un gobierno que cada vez pierde legitimidad. Han renunciado 22 funcionarios, digamos, en los 2 o 3 últimos días, comenzando por ministros, que ya son 2, Basombrío y Salvador del Solar, han renunciado viceministros, han renunciado funcionarios, varios en el sector justicia, que es donde se cocinó el indulto, y hay también ya todo un camino trazado para discutir o apelar a instancia internacional en contra de un indulto que ha sido mal dado. O sea, el fujimorismo, inclusive con Alberto Fujimori resolviendo los problemas internos, ¿va a cargar con un gobierno con esas características hasta el 2021 o por su comportamiento diría va a ver lo que le conviene más? Es una buena pregunta, pero al final ellos van a actuar en esto con total y absoluta frialdad y con arreglo a sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? En lo inmediato, evidentemente, la liberación de Fujimori, eso ya lo tienen resuelto, y ahora consolidar sus posiciones de poder. Tienen el Congreso, tienen que resolver una situación interna, obviamente, pero tienen el Congreso, tienen ahora a Kuczynski de rehén del fujimorismo, y acuérdate que tienen pendiente el Poder Judicial. Ellos ya tienen un pie en el Poder Judicial, pero necesitan digamos, culminar su tarea de demolición, y además están produciendo reformas en el Poder Judicial en que dicho sea de paso eran necesarias y se daban en otro contexto, pero que ahora pueden ser muy útiles para ellos. Lo que ha pasado con la Sala Penal Nacional, como sabes, sí, donde estaban radicadas las causas de Odebrecht, ahora van a pasar al sistema anticorrupción y no sabemos qué consecuencias va a tener todo eso. Entonces ellos, en la medida en que sus intereses en estos momentos, lo inmediato, tienen que ver con esas instancias de poder, van a convivir con Kuczynski. Ahora, si el día de mañana, ya muy bien consolidados en todas esas instancias, ellos deciden obviamente que la cercanía con Kuczynski les resulta política, electoralmente inconveniente, desde luego que van a tratar de hacer lo que tengan que hacer para desembarazarse de él. Pero en lo inmediato no veo eso posible, gracias, porque si yo fuera ellos y estuviera pensando con total frialdad, yo sabría que he dado un gran salto cualitativo en el acaparamiento del poder, y eso es finalmente lo que yo como fujimorismo quiero. Lo único que me interesa es acaparar, concentrar, ampliar mi poder, y eso lo van a lograr obviamente en la medida en que tengan
a Kuczynski muy cerca. Pero estoy totalmente de acuerdo. En el momento en que eso sea inconveniente, van a tomar distancia, por supuesto que sí. Ahora, pero Álvaro, hay otro elemento que creo que hay que considerar en análisis cuando sobre este tema, y es que el presidente sigue creyendo que la gobernabilidad del país se sostiene en una buena relación con el fujimorismo y sobre todo en el Congreso de la República, pero la calle está movida, la calle está enardecida. Hoy va a haber una marcha a la que yo he pedido que la gente que tenga la posibilidad acuda, porque creo que es una manera de mostrar disconformidad con un régimen que efectivamente ha traicionado uno de los fundamentos básicos por los cuales fue elegido, que fue respetar el Estado de Derecho. Pero ese es un actor también que va a ser determinante. No va a ser solo que el fujimorismo lo soporte políticamente, porque tú sabes que la distancia entre la política y la gente es muy larga, ¿no? Muy amplia. Así es, Glatzer. Y además, bueno, yo he dicho en otra parte, Ipsos, otras encuestadoras también, pero sobre todo Ipsos le hizo creer al presidente que esta era una medida ampliamente popular y ampliamente reclamada. Pero en realidad esas encuestas ya sabemos cómo se hacen, cómo se organizan. Las preguntas, digamos, en cierta forma invitan a una respuesta. Si yo te pregunto, clase, determinada persona en estado terminal, gravísimo, muriéndose, ¿debe salir a morir a su casa? Pues seguramente me dirás que sí. Si yo te digo, mire, esta persona que ha matado, que ha robado, que ha destruido la democracia y que no está con una enfermedad terminal y que ni siquiera ha cumplido más de la mitad de su condena, ¿debe salir? Probablemente me dices no, claro. ¿Cierto? De manera que esas encuestas son manipuladas. Pero en todo caso, evidentemente le hicieron creer al presidente que esta era una medida enormemente popular que le permitía a él no solo la gobernabilidad por el pacto con el fujimorismo en el Congreso, sino también una cierta popularidad. Pero lo que estamos viendo es una reacción muy airada, muy amplia, en todo el país, no solamente en Lima, se han producido marchas en todo el país, evidentemente, y esto probablemente va a seguir creciendo porque la indignación moral de una gran parte de la ciudadanía es enorme, y no lo olvidemos. Ese sector moral, el sector democrático del país, es el que ha hecho posible que esté en el gobierno el señor Kuczynski hace no demasiado tiempo, ¿no es cierto? De manera que ¿por qué había que pensar un sector del Perú que el otro sector ha dejado de existir y que va simplemente a aceptar dócilmente esta imposición, como digo yo, diabólica, ¿no? Yo creo que no, yo creo que ese sector va a resistir y va a usar todas las armas de la legalidad para defender la democracia contra este pacto infame, ¿no? Sí. Álvaro, para terminar quería preguntarte, porque digamos tu opinión es importante y la es también de Mario Vargas Llosa, tu padre. No sé si han tenido en estos días, después del indulto, la posibilidad de conversar y cuál es la sensación que él tiene en torno a esto, porque él ha sido, como tú, muy críticos sobre, digamos, bueno, como el fujimorismo y con razón, y con Pedro Pablo Kuczynski también por no haber tenido un comportamiento distinto frente al avasallamiento fujimorista. Pero no sé si han conversado después del indulto, ¿cuál es un poco su sensación? Como no, Glatzer, sí, he conversado muchas veces con él. Él va a pronunciarse este fin de semana con mucha claridad. Yo prefiero, lógicamente, no adelantarme, porque creo que le corresponde a él hacerlo en sus términos, pero te puedo asegurar que lo va a hacer este fin de semana con mucha claridad. Álvaro, te agradezco muchísimo por esta conversación y vamos a seguir, digamos, en esto, porque yo creo que este es el inicio de una etapa que lamentablemente pensábamos iba a tener otras características, pero que el presidente ha finalmente marcado la cancha de una manera distinta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Glatzer, y no hay que dejarse desmoralizar por esto. Es una lucha más de las muchas luchas que hemos ganado en las últimas décadas y seguramente a mediano plazo ganaremos también esta. Muy amable, muchísimas gracias. Álvaro Vargas Llosa entonces ha conversado con nosotros, escritor, periodista, que ha dado cuenta de su punto de vista y también nos ha anunciado que el fin de semana, seguramente en la columna que tiene habitual en el diario El País, se va a pronunciar Mario Vargas Llosa sobre este tema. Son las 7:55 de la mañana. Solamente quiero contarles que a las 8, Carlitos, puedo anunciar, ¿no es cierto? A las 8 de la mañana viene a conversar con nosotros Fernando Olivera. Él no ha estado dando declaraciones en las últimas semanas y viene, y agradezco por esa gentileza de romper su silencio aquí en el programa para hacer un análisis con él sobre lo que está pasando, sobre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sobre el indulto a Alberto Fujimori, sobre las investigaciones del caso Lavallato, sobre lo que está pasando en las otras tiendas políticas también y lo que puede pasar en adelante a propósito de este malestar generalizado que se ha producido contra el indulto a Alberto Fujimori. Voy a una pausa, ¿sí?
regreso en un instante. Están pidiendo la canción de La China Rebelde. ¿La ponemos o no? O voy a una pausa y regreso un ratito. Mejor voy a una pausa, regreso en un ratito y les cuento con detalle qué cosa es lo que se viene. Lo único que les pido es que se queden ahí y, por cierto, ya regresamos en un... Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:57 de la mañana, estamos de vuelta aquí en Donde No Hay Derecho. Está llegando ya Fernando Olivera, con quien vamos a conversar en un instante. Y quiero contarles algo que acaba de producirse y que Álvaro Vargas ha mencionado. Han sacado y han publicado el estatuto el día de ayer de la Sala Penal Nacional y de lo que va a ser el nuevo sistema anticorrupción. ¿Y qué cosa es lo que han hecho? En buena medida, en casos vinculados a corrupción, lavado de activos, que está vinculada a delitos complejos, el Poder Judicial ha decidido sacar todos los casos de la Sala Penal Nacional y llevársela a este nuevo sistema anticorrupción. Lo que hace que muchos de los jueces que han estado viendo estas causas tengan que dejar los casos para que el nuevo sistema anticorrupción sea el que los ve. Es decir, para graficarlo de la siguiente manera, el juez Richard Concepción Carguancho se acabó, ya no va a ver estos casos porque le acaban de quitar la competencia a la Sala Penal Nacional, que ha hecho un papel muy importante y que está dirigido y presidido por Inés Villa Bonilla, que es una excelente magistrada y que cumplió un rol fundamental en todo lo relacionado a la lucha contra la corrupción del Fujimorato. Los han sacado y esto es bien preocupante y hay que prestarle atención porque se llevan esto a otro sistema anticorrupción en un momento en el que acaban de nombrar a nuevos 4 vocales supremos, de los cuales por lo menos 2 están muy relacionados con el APRA, de momentos en el que ya el sistema de justicia, el Poder Judicial, va a empezar a tomar nota y hacer y desarrollar acciones en torno al caso Lavallato. Realmente esto es una cosa muy preocupante y yo voy a tratar de desarrollarlo mañana porque no es lo que correspondía en un escenario donde hay que generar algo de certeza en torno a la justicia en casos donde los políticos están claramente siendo interpelados. Por estos días han habido varios pronunciamientos internacionales. Se ha pronunciado Naciones Unidas, ayer hablamos con el comisionado de Derechos Humanos para América del Sur, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su secretario general, se ha pronunciado también algunos ex miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juristas internacionales que conocen mucho el derecho internacional en materia de protección de derechos humanos. Y se han pronunciado organizaciones también que trabajan mucho estos temas. Por ejemplo, se ha pronunciado CEGIL, se ha pronunciado UOLA, se ha pronunciado la Fundación para el Debido Proceso en contra de un indulto a Alberto Fujimori que, claro, no se sostiene en hechos que justifiquen una medida, sobre todo por los graves delitos que Alberto Fujimori ha cometido. Estamos vía telefónica con Jean-Marie Burt, que es asesora principal de la oficina en Washington para Asuntos de América Latina, más conocida como UOLA aquí, para que nos pueda precisar los puntos que ellos cuestionan de esto que se ha llamado un indulto express. Jean-Marie, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días, Jacker. Gusto saludarte. Quisiéramos para que nuestros oyentes tengan claridad en torno al el pronunciamiento que ustedes han hecho tanto con CEGIL como la Fundación para el Debido Proceso. ¿Cuáles son los puntos, digamos, desde el punto de vista de ustedes, más cuestionables de la decisión que ha tomado el presidente de la República? Bueno, Jacker, creo que son varios puntos que hay que resaltar, que ya se han venido conversando en la prensa peruana en estos días, ¿no?
Pero primero y antes que nada, Cecil Pérez y Bola hemos señalado en múltiples ocasiones de que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, de indultos o otros expedientes de responsabilidad a personas que han sido encontrados culpables de crímenes de lesa humanidad, que es el caso de Alberto Fujimori. Y para clarificar, o sea, la sentencia, como tú bien sabes, lo condena por homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves, que según el derecho internacional se constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces nosotros consideramos que ha sido condenada por crímenes de lesa humanidad. También sabemos que el derecho peruano prohíbe que personas que han sido condenadas por secuestro agravado tampoco pueden ser beneficiados de un indulto. Esa es una legislación firmada por el propio presidente Fujimori. Y el indulto que firma el presidente Kuczynski no hace ninguna referencia a esta ley. No es cierto. Entonces, por lo menos por esas dos cosas legales hay problemas. Por otro lado, consideramos que... Perdón, dime. Sí, ahora, Yomari, te quería preguntar si es que, digamos, porque en el debate interno hay, digamos, algunos que sostienen que ya el indulto es irreversible, en términos de que si el presidente de una nación o de un país toma una medida de esta naturaleza siendo la máxima autoridad, ya no hay posibilidades por cuestiones vinculadas a la soberanía, por cuestiones vinculadas a la autonomía que tienen los países para tomar decisiones, pues esto ya no se puede revertir. ¿Eso es así? No, eso es falso. En el plano internacional, el caso Barrios Altos y el caso Cantuta, por el cual fue condenado Fujimori, son casos que tienen sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, la Corte puede ejercer supervisión de la sentencia y puede... Son las 8:03 de la mañana. Hemos tenido problemas con la comunicación, me parece. Estaba conversando con John Maribor de Wola, diciendo que, bueno, precisando los puntos que han cuestionado del indulto y además desarrollando esta idea de que es posible revertir una decisión por más que un presidente la haya tomado, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Creo que hemos tenido problemas con la comunicación y ya no podemos recuperar, lamentablemente, pero ha quedado claro, creo, el punto de vista de por qué cuestionan esta medida. Voy a ir a una pausa, son las 8:04, y cuando regrese, Fernando Olivera conversa con nosotros sobre todo lo que está pasando. Ya volvemos. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 8:06 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Fernando Olivera, que ustedes conocen bastante bien, porque digamos él tiene una larga trayectoria, y una de las digamos de los aspectos que creo se puede resaltar de su trayectoria es la lucha contra la corrupción, que digamos no ha tenido en su caso interrupción en términos de que la ha ejercido a través de los últimos años cuando él ha estado en política, y la ejerce ahora también, que después de ser candidato presidencial ha regresado a este ámbito tan fundamental que ojalá se renovara de manera sustantiva a propósito de todo lo que estamos viendo. Él no ha estado hablando en las últimas semanas, ha estado, digamos, haciendo una serie de actividades, y le hemos pedido, ha tenido la gentileza de venir aquí al programa para poder conversar sobre un momento que no es cualquiera. Estamos viendo un momento particular. Si el presidente cree que con lo que acaba de hacer se resolvió el problema de gobernabilidad y ahora no va a tener en adelante circunstancias difíciles, tengo la impresión de que se equivoca, y Fernando Olivera seguramente nos va a dar algunos elementos en esa misma dirección. Señor Olivera, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias por haber venido esta mañana. Sí, muchísimas gracias por la invitación en estas horas de prueba, en estas horas difíciles para el Perú, pero que si la reflexión es profunda y la acción es decidida, creo que es una oportunidad para hacer los cambios radicales que el Perú entero demanda. Sí, ahora un ratito sobre eso, porque quiero decir, y esto es verdad, que muchas de las personas en las redes me decían hace bastante tiempo: Glatzer, invita a Olivera, Olivera tiene que hablar, tiene que salir, tiene que decir, y entre otras cosas quiero mencionar que es por eso también que hemos insistido en tenerlo acá, ¿no? Sí. Que es importante, porque me lo están diciendo ahorita a través de las redes. Sí, bueno, yo quizás debo una explicación. Con la transparencia que debemos de tener todos los que de alguna manera opinamos, participamos, luchamos juntos por la justicia. He tenido y todavía mantengo algunos problemas de salud que demandan tratamientos, y además he estado y sigo realizando con un equipo que, por la propia naturaleza de la materia, estamos investigando a fondo a los peces gordos. De acuerdo. A los que no se están tocando todavía. A los intocables. Ajá. Y eso demanda una reserva muy fuerte. Si aún así, manteniéndola, el riesgo es relativamente controlable. Mire, hace 2 semanas, ¿no? Un colaborador nuestro, una fuente que inclusive tuvo que salir de Brasil y fue a un país que le concedió el asilo, ¿no? De pronto ha tenido un raro accidente de tránsito, quedó en coma y ha fallecido la semana pasada. Sí. Y ahora digamos una persona que está colaborando con las investigaciones. Por supuesto que conseguía material, nos ayudaba a descifrarlo, ¿no? Y no solo del Perú, de otros países, y por eso le habían Estamos hablando en el marco del caso Lavallato, ¿no es cierto? Sí. Principalmente. Sí. Ya. Igual lo digo para que seamos conscientes de qué estamos hablando. Estamos enfrentando una mafia enorme donde hay quienes se creen intocables, ¿no? Y que logran y están en estos momentos como revitalizados, porque en Brasil el padrino de esta mafia enorme, que es Lula, el traidor a la causa de una izquierda que parece democrática, exactamente, está en las encuestas alto y se proyecta como el nuevo presidente, ¿no? O sea, entonces, ya llega la impunidad con él, piensan muchos. Claro, ¿no? Y entonces los investigadores de allá, porque son equipos, sí, ¿no? Claro. También son intimidados, se empieza a ocultar información, y hay una red por la justicia formal e informal que está trabajando, ¿no? Y que se suma de hecho al periodismo de investigación que cruza fronteras, y ven compatriotas como por ejemplo en España el diario El País llegó a Andorra, donde también se está luchando contra la corrupción, y se están abriendo cuentas, se están haciendo pistas. El diario El Mundo en España lo mismo, ¿no? Que está siguiendo
todas las cuentas secretas, ¿no? Sí. Y que se reveló ya hace un tiempo, un periodista peruano estuvo ahí, que entrevistó a Falcioni, el que había sacado las cuentas del HSBC. Ajá. Y entonces estamos en ello, ¿no? Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr y van saliendo evidencias, pero hay que cruzarlas, hay que confirmarlas, para que nadie descalifique una investigación porque de repente hay un error o algo de que se puedan coger para descalificar pruebas, es parte de la actuación de las mafias también, buscar por dónde tratar de deslegitimar a una investigación. O de sembrarte una prueba falsa, trucha, como le dicen, ¿no? Para que tú patines y no. Sí. Ahora, pero digamos, cuando usted habla de intocable, básicamente ¿a qué se refiere? Del panorama peruano, digo, porque claro, en otros países... Por supuesto, pues a las cabezas por supuesto, al popular e inefable AG. Ajá. AG, sí. Alan García, el monstruo grande. Que pisa fuerte, como le dijo usted. Por supuesto, a los Fujimoris. Ajá. Y digo ¿en plural? Y digo, claro, los Fujimoris. Ajá. Porque cuando doña Keiko Fujimori dice pronto, yo no he recibido, sí, pero son un clan mafioso. Lo que pasa es que se tratan de dulcificar, pero cuando uno escucha que se le ajusta a Keiko Fujimori con el tema, sale don Kenji, el ahora que tiene todo un manejo de imagen así psicosocial, seguro con su tío Vladi ahí de la mano. ¿Usted cree que va más allá de...? Y ella y dice, y ahí está registrado, yo pongo las manos al fuego por... Sí, en lo sustancial no hay diferencia. ¿No? Pero claro, recordemos el dulce Kenji en su depósito de Limaza, que también es una empresa que ha ido creciendo, así no se sabe cómo, se encontraron 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Y las conexiones con Joaquín Ramírez han sido hasta la segunda vuelta. Sí, claro. Y eso es narcotráfico, ahora, pero puro y duro. Y le digo una cosa. Sí. Ese es otro frente que no estamos descuidando. Por eso le digo, trabajar en silencio no significa que uno es indiferente a la lucha por derribar este sistema de corrupción. El caso de Joaquín Ramírez se reabrió por la decisión de un magistrado decidido, ¿no? Ajá. Y ahora hay un fiscal, porque yo soy muy crítico y radical frente a los operadores de justicia, pero hay excepciones. Ahora escuchaba, creo, de la jueza, no escuché bien, pero escuché su nombre, Inés Villa Bonilla. Le acaban de quitar la competencia en todos los casos anticorrupción. No puede ser. Es decir, por ejemplo, para poner solo un caso, el juez Richard Concepción Carguancho, ya no va a haber más casos de corrupción, porque ahora todo se va a trasladar al nuevo sistema anticorrupción que creó el presidente Gabriel Rodríguez el año pasado. ¿Y qué cosa significa eso? Acaban de nombrar a 4 vocales supremos nuevos, 2 apristas, pero así. Uno de ellos, le pongo el ejemplo, es el que votó en el 2-1 para invalidar las investigaciones de la mega comisión contra García. Solo para poner el ejemplo, ese es un supremo. Entonces, lo que quiero decir es, hacen este cambio en este momento que ya el Poder Judicial va a empezar a ver los casos. Habría que ver hasta dónde llega eso. Por eso digo, Glaxer, este es un sistema de corrupción que, hechas las excepciones, como la juez Inés Villa Bonilla, y hay algunos más, de hecho, o el fiscal José Domingo Pérez, que tengo muy buenas referencias de él. Y que no se deje intimidar, ¿no? Van a atarantarlo y ir tranquilo. Ahí, por ejemplo, han reabierto el caso de lavado de dinero, que lo habían archivado sin tomarle la declaración al informante de la DEA, Jesús Vázquez, que no es un informante que apareció de la noche a la mañana, venía trabajando años con la DEA, siguiendo casos de narcotráfico, de Lunarejo, de Ceballos González, estaba viendo lo de Keiko, una serie de casos que había trabajado, y llegó al tema de los Ramírez, de Joaquín Ramírez, y del lavado que le había dicho Keiko por los 15 millones de dólares, ¿no? Archivaron sin tomarle su declaración, archivaron sin que haya una respuesta oficial de la DEA sobre las investigaciones que tenía, archivaron creyendo el dicho de Joaquín Ramírez que su contabilidad había desaparecido. Que se le perdió en un taxi. Se le perdió en un taxi. Es el mismo argumento de Daniel Salaverry cuando su empresa no paga impuestos. Igualito. En un taxi se le perdió la... Que es amigo, ¿no? Es parte también de la relación de Joaquín Ramírez con el Carlos Manucci. Del salvataje del Manucci. ¿No?
igual que el presidente del Congreso actual, recuerda el departamentito que le el departamentito también, Grupo Ramírez, sí. ¿no? Ahora, y lo otro, es una cosa, yo digo, por ejemplo, ahora Kenji Fujimori, después del Instituto Fujimori, vamos a entrar en eso, ha sacado un tuit diciendo que Ana Vega y Pierre Figari estuvieron en contra de Alberto Fujimori, tienen que irse, reestructuración. Pero ¿se ha dado cuenta usted que nunca cuestiona a Joaquín Ramírez ni a Alberto Fujimori? Pero ¿qué van a cuestionar? Pero si ahí está el billetón, está el lavado, y ahí son cómplices. Ajá. Ahí son cómplices y eso me parece particular, no lo menciono. Y yo le voy a decir algo, momento. Debe haber noticias pronto de cómo están tan desesperados por el caso Ramírez que inclusive quieren silenciar testigos y fuentes. Sí. Ya habrán noticias también. De acuerdo. Ya, entonces pronto, usted estaba... eso era la introducción para contar que Fernando Olivera está... Allí debe salir, como decía, AG, los Fujimoris, por supuesto Toledo, que estaba muy avanzada la investigación en la Provenza, pero habrá nueva información también, ¿no? Castañeda, que pasa piola, ¿no? Sí. Mira para otro lado, Silva, ¿no? Sí. Y tiene sus contratazos ahí, ¿no? Sí. Y bueno, Villarán, digamos que también hay una serie de elementos graves ahí, ¿no? Humala lo que salga. Y Kuczynski, por supuesto. Eso le quería preguntar. Kuczynski, por supuesto. Vayamos un poco. Yo quiero decir que aquí la metodología de Odebrecht era dar a todos, ¿no? A los favoritos y a los que se proyectaban inclusive con representación parlamentaria. El APRA, por ejemplo, porque el APRA era clarísimo que no iba a ganar la elección. Era clarísimo que no iba a ganar la elección. Pero sí, me imagino, Odebrecht habrá dicho, ¿no? Pero si me meto a 5 tipo Mulder ahí, ya está resuelto buena parte de mi problema, ¿no? Bueno, y es que además, como lo ha dicho el mismo Odebrecht, ellos tienen una muy buena relación de muchos años con García, pero si tienen hasta probanzas de corrupción en el pasado que han dicho, bueno, ya donde estaba el tío de Alan García, es de tantos años, ya prescribió, ya ni lo vemos. Ahora, Alan García se ha dicho que solo vio de manera protocolar una vez al padre en Trujillo y después nunca más se ha visto con ellos. ¿Hay que creerles o no? Pero vamos a ver, o sea, pero vayamos para de un orden. No, es que quiero decir nada más, porque son de un cinismo mayúsculo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el caso de la interoceánica, ¿no? Todas las adendas que se han aprobado y que multiplicaron el contrato inicial de 800 millones a más de 2.500 millones fueron con el APRA. Sí, pues. Y con los votos de los apristas, de los fujimoristas, advertidos inclusive de todos los indicios de sobrevaluación que se estaban dando, por ejemplo en una sesión con Andrés Reyardo, Renzo Reyardo, ¿no? Y sin embargo, que había ido con la lista de Fujimori, y sin embargo los fujimoristas, incluida Keiko, dio su voto en cada ampliación presupuestal. Y después seguimos viendo cómo se han portado. El informe Pari, por ejemplo. Ajá. ¿Quién bloqueó su discusión en el Pleno del Congreso? Ahora último, antes de las elecciones. Entre el APRA y los fujimoristas. Le negaron que haga informe en mayoría Juan Pari para tener el pretexto de que no se vea en el Pleno. Y finalmente lo lograron bloquear. Cuando desbloquearon, porque Pari presentaba su informe igual, ya dijeron, y aquí creo que se equivocó Iberico, ¿no? Ajá. Tengo que decirle, no, ya estamos terminando la legislatura, estamos en campaña, mejor ya no tener discusiones. En todo caso, entonces hay toda una conducta sistemática en el Congreso, donde se han aprobado leyes, donde todos han votado, donde todos han aprobado presupuestos de obras multimillonarias, y por iniciativa del Congreso, porque el otro día escuchaba a alguien que parece que no conoce o quiere echarle, ¿no?, aguar la sopa de García, diciendo, García qué inteligente fue, dejó que los congresistas sean los que tomen la iniciativa. No, señor, porque la iniciativa de gasto es del Ejecutivo, ¿no? Claro. Y él avalaba con sus ministros y él con su dirección personal, después de reuniones directas con Barata, con Odebrecht, todo ese incremento y esos contratos millonarios. Ajá. Entonces, aquí hay una mafia muy, muy fuerte, hay muchos
millones de dólares en juego. Ya, ahora, y en ese, digamos, en esa descripción, ¿no? Esa contextualización de la manera como operaba Odebrecht y en los contextos determinados donde conseguían lo que querían, yo quisiera hablar un poquito del presidente Kuczynski para entrar un poco a su vinculación con estos temas, pero después que revisara para nosotros, señor Fernando Olivera, el momento político que estamos viviendo, que no es cualquiera. Acaban de indultar a Fujimori y hace exactamente una semana el presidente de la República fue salvado de una vacancia, pese a que había indicios, desde mi punto de vista, razonables que dan cuenta de una vinculación con Odebrecht. Pero yo por lo menos dije, esa vacancia de Express no podía darse de esa manera. Y al día siguiente se indulta a Fujimori. Entonces quiero preguntarle por eso, por el momento político. En primer lugar, yo quisiera analizar a la conducta de Kuczynski, ¿no? Sí. Que, por cierto, podrán revisar los pronunciamientos que he venido dando en mi Facebook. Sí. Fernando Olivera Vega, o sea, ha ido registrando. Sí, ayer ha hecho uno, por ejemplo, ayer he escuchado uno, sí. La conducta de Kuczynski, porque lo que hizo en el año 2004, 2005, 2007, esta nueva información que ha salido, en realidad hay que conectarla con lo que ha sido su conducta en el gobierno, porque inclusive el pedido era de vacancia por incapacidad moral permanente. Sí. No es cierto, ¿no? Pero ¿qué ha hecho Kuczynski en el gobierno? ¿No? Vamos a ver si por supuesto, el indulto para mí es una confesión sincera de su incapacidad moral permanente. Ajá, ¿ya? De acuerdo. ¿Ya? Confesión sincera, ya, prueba contundente. Ajá. ¿Ya? Pero Kuczynski, respecto a Odebrecht, vamos a analizar. Cuando el gasoducto del sur estaba todavía con el contrato vigente y sobrevaluado, ¿no? Porque no es un secreto que en el gasoducto del sur, que empezó con 1.300 millones con Kunturwasi, ha llegado a 7.000 millones de dólares con Odebrecht durante el gobierno de Humala. Definitivamente ese contrato tenía que revisarse, ¿no? Tenía que hacerse una valorización real, igual que el de la línea 2 del metro, donde Kuczynski dijo en campaña que costaba más que el canal de Panamá. Es verdad. Lo dijo. Sí, ¿no? sí, me acuerdo. Y ahora en su gobierno lo pone como un mérito haberlo continuado. Claro, y ha firmado ya adendas, ya dijo que hemos y con los precios sobrevaluados tal cual. Ya. ¿Qué pasó? ¿Y eso qué dice de Kuczynski en torno a esos casos? Porque eso ya no es gratis. Eso es una continuidad que además con unas empresas donde él ha tenido relación contractual, ¿no? Y que está demostrando lo que dijo en campaña y lo que hace en el gobierno, manteniendo esos contratos sobrevaluados. Nosotros hemos sostenido permanentemente, antes inclusive que estalle el caso en Estados Unidos, que había que traer peritos nacionales e internacionales para valorizar todas esas obras sobrevaluadas y ir en todo caso a una renegociación y establecer las responsabilidades del caso, porque independientemente de que estallara el caso Lavajato en Estados Unidos, había evidencia de que ya además venían habiendo noticias del 2014, 2015 que se estaba investigando, pero aquí no pasa nada. Kuczynski, como presidente de la República, interviniendo para resolverle los problemas a Odebrecht. ¿Acaso nos olvidamos cómo es que en octubre del 2016, ¿no? A poco tiempo de haber ingresado al gobierno, perdón, en agosto, el 27 de agosto, el presidente, un mes después de haber el presidente del Perú, no estamos hablando de un gestor privado, el presidente del Perú anunciaba que Odebrecht había vendido un activo a Centra Techin. ¿De cuándo acá? ¿Se acuerda? Cuando estaban buscando el famoso cierre financiero. Sí. El presidente del Perú es el promotor de los negocios privados, de las ventas. ¿De quién? De Odebrecht, ¿no? Y luego que se frustró, el 21 de diciembre aparece el ministro de Economía de entonces, Torre, con el primer ministro, lobista también, Fernando Zavala, anunciando de nuevo la venta de los activos del gasoducto del sur para Brookfield, el fondo canadiense vinculado a Odebrecht, por no menos de 500 millones de dólares. Y el 29 de diciembre, sigamos lo que hace... O sea, digamos, en medio año de gobierno, o sea, llega con la convicción de hacer eso, o sea, llega a hacer eso. La línea 2 del metro continúa,
y él está viendo cómo salvar el gasoducto del sur. Ajá. Este contrato sobrevaluado. ¿Cuál era el problema? Recordemos que tenía cláusula anticorrupción, que no ha aplicado hasta el día de hoy. Es verdad. ¿No? ¿Y por qué es que entonces no? ¿Y que son cuántos? 200 y tantos millones de... la cláusula anticorrupción anula el contrato. Anula el contrato, sí. Y tiene las responsabilidades civiles de daños y perjuicios al país. De acuerdo. ¿Qué pasaba? Claro, la gente no quería quitarle las castañas del fuego a Odebrecht porque había la cláusula anticorrupción y sabía que esto iba a explotar más tarde o más temprano. Pero y eso es lo que está diciendo entonces que Kuczynski... ¿Pero quién estaba ahí para garantizar que todo iba a ir? Kuczynski. O sea, Kuczynski entra, dice usted, para resguardar los intereses de Odebrecht mientras ya había cada vez más evidencia. ¿Dónde se ve que un presidente de la República sea el vocero de Odebrecht? Sí, ya estamos y usted dice que eso es parte de toda la estrategia de Odebrecht, que ya había de alguna manera pagado por plantado para que le garanticen eso. Sino que aquí en muy pocos sitios uno puede hablar y se silenciaba y celebraban, porque hay muchos intereses. Imagínense solamente en ese contrato del gasoducto, de 1.300 a 7.000, 6.000 millones de dólares de sobrevaluación. 6.000 millones, muchísimo. Y teniendo dinero, en cuenta cómo pagaba de coimas Odebrecht, cuánto habrá pagado por ese tema. Ya, entonces Kuczynski entra y, digamos, no diferencia entre ser presidente y ser gestor de la empresa privada. Lo dijimos siempre, o se negocia o se gobierna. Ya, de acuerdo. Y él decidió gestionar intereses del gobierno. No, para él muy bien, y para el resto del mundo aplausos. No, qué bien, nuestro presidente es el vocero, gestor, promotor de los intereses de Odebrecht. Ajá. Y de Graña Montero y de Nagas, en el caso del gasoducto del sur. No aplica, y le estuvimos reclamando que aplique la cláusula anticorrupción, hasta el día de hoy no lo hace. Ajá. Ya, pero eso lo llevó a un problema serio hace tan solo 10 días, que era la posibilidad de que lo bajaban por incapacidad moral, por el vínculo con First Capital y Westfield Capital. Justamente yo estoy ahora haciendo un recuento, voy a hacer lo más rápido posible, sí, por favor. Porque francamente no, es una novedad, no bastaba lo de Westin y Capital y del First Capital, sino que la permanencia, la continuidad de esa conducta está en todos estos hechos. Ya, usted dice que finalmente eso de repente hasta es menor en términos de los favores y trabajos que hizo para Odebrecht con montos mayores en estos casos. Posteriormente, el 29 de diciembre, y lo debemos recordar, da el decreto legislativo 1301, gravísimo, donde le recortó funciones a los procuradores. Les impidió con ese decreto participar en los procesos de colaboración eficaz, más que solo al final, para la firma, pero en los interrogatorios, en la confirmación de las informaciones, afuera los procuradores, eran peligrosos. Era peligroso que estuvieran ahí en los interrogatorios a Odebrecht o a Barata, o que pudieran tener una iniciativa proactiva, como sucedió, por ejemplo, el año 2000, cuando teníamos la Procuraduría con José Ugaz, con Luis Vargas Valdivia. Claro. Unos señores procuradores, pues que tenían otro peso, ¿no? Pero ya, entonces lo que hace le recorta facultades. Ya, entonces protege y resguarda los intereses de Odebrecht, y luego saca la defensa del Estado para que ellos no tengan ningún cuestionamiento legal también por parte de ellos. Posteriormente da el decreto de urgencia 003, que, recuerda, limitaba la responsabilidad, su aplicación a los socios locales, y ponía arbitrariamente un porcentaje 10%. Para que no entre Graña Montero. Si tenías más de 10%, podría ser observado. Pero además volvía casi mandatoria la venta de sus activos. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque antes era algo discrecional del Estado el aprobar o no esa venta de esos activos. No, ahora como que el Estado tenía que aceptarlo, y claro, con este engañamuchachos de decir no, es para preservar la reparación civil y para que no se rompa la cadena de pagos. Pero allí limitaba la acción de la justicia, ya no procedían embargos, como no se ha hecho ningún embargo, ninguna detención, ni mucho menos intervención de estas empresas corruptas, y limitaba todo a empresas ya condenadas o confesas, ¿no es cierto? ¿Y todo el resto qué? ¿Y todos los casos qué? Mientras tanto ya iban vendiendo línea amarilla en 1.500 millones de dólares, estaban en venta, y aquí viene un hecho particularmente grave, Glaxer, que ya veremos en la secuencia esta del indulto, ¿no? Recordemos que
en toda esta desesperación de venta de activos, por supuesto, Kuczynski, cuando recién se descubre esto, recuerden esa memorable declaración, no todo lo que ha hecho Odebrecht es malo. Coño, ¿no? Sí. Pero este señor, que no todo, pero si Odebrecht montó una división de operaciones estructuradas, es decir, una división de sobornos, y que ya estaba que en todas sus obras, que el 2016, cuando era elegido, ya tenía a Marcelo preso. Por supuesto. O sea, digamos, no es que pero estamos en el 2012 imaginando qué podía haber pasado. Esto lo dice una vez que estalla el escándalo ya. Sí, que claro. Incluye a Perú. Claro. ¿No? Y que con división de operaciones estructuradas, con gobernadores regionales, con todo el mundo ahí, complicado, para él no todo era. Después tuvo otra declaración, hay que pasar página, que vendan todo y que se vayan. Claro, ¿qué más quiere Odebrecht? Que se lleve los miles de millones de dólares y chao, adiós, aquí me voy, no pasa nada. Entonces, pero algo particularmente grave. O sea, dice usted que Kuczynski ha estado todo este tiempo jugando para esas empresas. Pero mire este caso que realmente por sí solo es extremo. RBC. Kuczynski apareció de pronto el 10 de diciembre, un domingo, ¿no? En radioprogramas con el amigo Raúl Vargas. Ajá. ¿Para qué? Para de pronto confesar, después que había negado, decir que él había tenido una relación con Odebrecht H2 Olmos. En H2 Olmos, ¿no es cierto? Capital, a través de First Capital. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque eso era el 10 de diciembre, porque ya la carta de Odebrecht que iba a la Fiscalía, también a la Fiscalía de la Nación de haber ido, y a la Comisión Lavajato, ya estaba hecha, ya estaba despachada. Ajá. Y llegó a la comisión el 12. ¿No? O sea, usted dice que él ya se había enterado de que le habían pedido la información a Odebrecht. Pero claro, porque el 30 de noviembre la revista Caretas había sacado la información que Manuel Damer había presentado a Rosa Bartra y al fiscal de la Nación, las vinculaciones de Kuczynski con First Capital, y que aparecía como director y ponía como proyectos el de Olmos y algún otro más en sus brochures, en sus cartas de presentación. Y entonces, a consecuencia de eso, en la Comisión Lavajato piden la información el 27 de noviembre a Odebrecht, y seguramente el fiscal de la Nación tiene que haber hecho lo mismo, ¿no? Y cuando ya está por salir, ¿no? O ya la carta estaba salida e ingresa al Congreso, lo dice. El 12, el 10 lo dice. Rapidito se va a radioprogramas a decir, ¿cómo para querer quitar el efecto sorpresa, ¿no? Porque es evidente que él pide esa entrevista para decir claro, que querían ustedes. Claro. Es conocido, ¿no? La estrategia esa de vamos a quitarle, ¿no? La importancia de la revelación, yo lo digo primero. Porque va a salir, claro. Entonces, y dicho sea de paso, en el medio, o casualidad, el 10 se confiesa, ya sabe que le viene la noche Kuczynski, el 12 llega la carta y se difunde, y el 11, casualidad, don Alberto Fujimori presenta el pedido de indulto. Ajá. ¿No es cierto? O sea, casualidad. El 10 él se quería adelantar a lo que sabía, venía de todas maneras. Ya sabía que venía. El 11 ¿no? le dice a Alberto, oye, o a Kenji, mira, yo voy a sacar a tu papá, que mete el trámite, porque de repente los voy a necesitar cuando me pidan la vaca. Pero si se sabía que estaban con los colmillos, los keikos, pero si la comisión Lavajato estaba toda direccionada hacia Kuczynski, era obvio que apuntaban, porque la crisis general se produce cuando cae el presidente. No es lo mismo que si cae Keiko, que si cae García, que si cae Castañeda o Villarán, no. Esta es una crisis que además para los Keiko era urgente, porque saben que venían la declaración de Odebrecht, saben que hay Joaquín Ramírez en juego, que les viene también la noche, pero tienen que incendiar la pradera. Claro, es decir, tu manera de defenderte es pateando el tablero. Claro. Es decir, que todos vayan a lo más grave y se desentiendan de lo de ellos, que es y por eso es que los Keiko atacan al fiscal de la Nación. Claro. Porque lo que querían era cambiar fichas. Porque el fiscal de la Nación ve los casos de los altos funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito, según mandato constitucional, pero luego los fiscales son autónomos e independientes. Ahí no interviene, por más que es una institución jerárquicamente organizada, no puede meterse no se mete. Pero claro, ahí lo que sí puede hacer el fiscal de la Nación es mover un fiscal de aquí para allá, y eso era lo que buscaba. Porque José Domingo Pérez le salió respondón, y finalmente dijeron, con este no se puede. Entonces fueron a la cabeza y no han podido el estallido de la ira
keikista, fujimorista, fue cuando reabrieron el caso Ramírez. Exactamente. Ahí tienen pánico. Ya, exactamente. Entonces esa secuencia es importante. El 10, él se adelanta, el 11 pide el indulto Fujimori, el 12 se conoce la información y el 15 se avanza hasta el pedido de vacancia. Así es. ¿No es cierto? Pero quiero decir algo más, que no quiero perder la secuencia, de algo muy grave, que los peruanos tenemos que tener memoria y hay archivos y registros. De pronto los procuradores, la procuradora Catherine Ampuero ya había pedido investigación de Kuczynski, no sobre recortes periodísticos, no, la satanizaron, ¿no es cierto? Pero ya lo que fue la gota que rebasó el vaso. Debo decir sobre eso una cosa, que yo al comienzo fui uno de los que dije que me parecía insuficiente lo de Catherine Ampuero, y con el tiempo, quiero reconocer, tenía razón. Sí, no, o sea, pero quiero reconocerlo para que no digan, tenía algún asidero la crítica, de hecho. Sí, ¿no? Porque era muy ligero, pero el tiempo ha apuntado en esa dirección. Es. No, eso es. Y entonces, pero lo que sí, ya ahora vemos que es una prueba grave, es que en defensa de los intereses del Estado, Catherine Ampuero, y fue respaldada por Julia Príncipe, planteó un amparo contra la venta de Olmos que estaban pidiendo autorización en el gobierno regional de Lambayeque. Sí. Planteó el amparo y estaba deteniendo esa venta. Sí, que después el nuevo procurador levantó. Y los echaron. Sí. El señor Kuczynski, presidente de la República, que había tenido negocio con Odebrecht por el caso Olmos, intervino en el caso Olmos, echando a los procuradores para que, y después pone un procurador que retira la acción de amparo en un hecho insólito. Unos defendían el interés del Estado y el procurador ahora, pero al margen de que si hizo o no lo correcto el procuradora, el hecho es que el presidente que había trabajado para Olmos en ese caso pidió hacer una acción en torno al caso. Y retira a los procuradores. No lo había y retira a los procuradores en medio de un escándalo. Sí, ¿no es cierto? Es verdad. A la procuradora. En la televisión la despide. Claro, la despide Marisol Pérez Tello. Entonces, así podría. Bueno. Otro caso, para que vea, está plagado, y todo yo lo he ido diciendo y está en mi Facebook. Ajá. ¿No? Cuando se cierra la fecha para se llega al tope de la fecha del cierre financiero en el del gasoducto del sur, y ya habían elementos con la división de operaciones estructuradas, declaraciones de cómo operaban, para aplicar la cláusula anticorrupción en el gasoducto del sur, ¿no? Pues ¿qué hace Kuczynski con gran entusiasmo, ¿no? Comunica a las 12 de la noche, 12:01, ¿no? Que ha aplicado la carta fianza a Odebrecht. Ajá. ¿no? Y claro, ¿no? Para sorprendernos. Los 200 y tantos millones. Exactamente, eso, claro, ¿no? En vez de aplicar la cláusula anticorrupción, que anulaba le todo, aplica la carta fianza. Entonces, claro, uno debe decir, bueno, esto es un golpe para el consorcio ¿no? De Odebrecht, Graña Montero y Enagás. Y oh, sorpresa, la acción de Graña Montero ese mismo día sube 20%. La acción que cotiza en la Bolsa de Valores, en vez de caer, sube. Pero claro, tenía su explicación. Habían mandado una carta a Graña Montero explicando el tema claramente, ¿no? Y decían que de conformidad con el contrato, GSP, o sea, el consorcio, ¿no? Tiene derecho a recibir en un plazo máximo de 12 meses, contado desde la terminación de la concesión, un pago que puede oscilar entre el pago mínimo garantizado de 72.25% del valor contable neto y el 100% del valor contable neto, con lo cual hace las cifras, cubrirían totalmente el costo de la fianza, el costo de los créditos que habían asumido y el costo de su inversión. Haciendo cifras, en un año le iban a dar al consorcio 1.900 millones de dólares, ¿no? O sea, recuperaba la fianza de 250, Graña y Montero recibía 381 millones de dólares porque tenía el 20%, dicho sea de paso. Graña Montero entró al consorcio ya cuando Odebrecht estaba encausado en Brasil. O sea, a conciencia entró. O sea, sabía que estaba entrando a una sesión corrupta. Pero aquí lo grave es que no estaba arriesgando su dinero. En Graña Montero, el mayor inversionista eran los fondos de pensiones, el dinero de todos los trabajadores invertidos en un contrato de corrupción,
¿no? Graña Montero, 381 millones, Enagas, 476 millones, y Odebrecht, 1.048 millones de dólares, a consecuencia de que no le aplica la cláusula anticorrupción y le pone la carta fianza. Entra en vigencia esa cláusula del contrato, que el propio Graña Montero aquí se refiere. Ya, claro, me das, ¿no?, todo eso, pago la fianza y se acabó el asunto. Ya, entonces, lo que quiero decir, porque tengo que ir cerrando lamentablemente, pero entonces... Dos cositas más. No, pero vayamos, sí, tenemos un minutito más, pero... Quiero cerrar con lo de Kuczynski. Entonces, Kuczynski ha acompañado y ha protegido a Odebrecht durante todo ese proceso. Entonces, First Capital, Westfield Capital, y eso parecería que es menor en torno a la cobertura que le ha dado durante su presidencia a Odebrecht, ¿no es cierto? Esa es la afirmación. Ya, pero por eso hemos llegado al 10, al 11, al 12, al 15. Piden la vacancia. Y el presidente... sí. Solamente quiero agregar para completar el cuadro por favor. Del personaje ¿no? De este personaje que cambia, ¿no?, su impunidad por la impunidad de Alberto Fujimori, en una negociación criminal que termina en el indulto, ¿no? No dejemos de olvidar el caso Chincheros también, de verdad, donde al procurador Enco se le echó también. Se le quiso echar, pero no se le pudo echar. Se le separó. No. Por una sola razón, porque yo he conversado con Amado Cuenco eso. Porque él, a diferencia de los otros procuradores, ganó por concurso, entonces no lo pueden votar. Bueno, pero y se quedó. No, le hicieron la vida imposible. Salió Zavala a decir que procurador y todo, pero no lo han sacado, sigue siendo procurador. Pero ¿el caso Chinchero? Sí, sigue. Bueno, pero y está complicando la vida ahí, entiendo, a Martín Vizcarra y a varios otros que no están. Pero a quien firmó la adenda, Fiorella Molinelli, ministra. La premian ministra. Sí, pues. A la señora Cooper, que estaba a un lado de la mesa, y a otro, Gandine, ministra. Sí, pues. ¿no? Y nos quiso vender todo este contrato también millonario, ¿no? Y está paralizada la obra, en actos que apuntan a cuál es su calificación moral, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la calificación moral? ¿Cuál es, cree usted, de este gobierno? Bueno, la calificación moral de Kuczynski y compañía, es una incapacidad moral continuada y permanente. ¿Y usted cree que el caso Fujimori, el indulto... Y el caso de Talara, caso de Talara, que todavía no se investiga, que se firmó con Alan García ya sobrevaluado y además eliminando competidores, que de 300 millones de dólares que valía está en más de 5.000 millones. Con este gobierno se ha endeudado por cerca de 3.000 millones de dólares con garantía soberana, por más que lo niegan tramposamente. Yo sé que han puesto garantía soberana. Es también con este gobierno. Nombró ministro de Energía y Minas a Tamayo, que venía de ser socio director de Macroconsul, la empresa de relaciones públicas del consorcio Técnicas Reunidas, que promovía... O sea, digamos, el presidente no entiende que ser funcionario es una cosa distinta a ser un gestor de intereses. Y se ha rodeado de gente que piensa lo mismo que él. Y eso es lo que... Carlitos, ¿cómo voy? Ya, ¿puedo seguir? No, ¿cómo hacemos con el... Perdón, señor? ¿Ah? Ya, entonces tenemos 3 minutos más. Bueno. Ya, listo. Pero vaya, entonces ya, Kuczynski está clarísimo y la gente está valorando, el señor Fernando Olivera, que haya con tanto detalle caracterizado bien a Kuczynski. Pero hacia el 15 de diciembre piden la vacancia por incapacidad moral. Él se salva bajo el argumento de que el avasallamiento fujimorista quería levantárselo en peso sin respetar los mínimos del debido proceso. Por los congresistas que actuaron de buena fe. Sin duda. ¿No? Creyendo... Y los que no siendo congresistas como yo creíamos que era correcto salvar la presidencia. ¿No? Y en realidad puso el escenario... Ajá. Como nuevamente, como el mal menor, ¿no? Es verdad. El mal menor, como en la segunda vuelta, ¿no? Sí. De los Fujimori que iban a capturar el poder total, ¿no? A que se quede pues este señor que no es perfecto, etcétera, que tiene, como he demostrado ya, prontuario, ¿no? Y bueno, ¿no? Pero en realidad lo que estaba haciendo era ya una negociación criminal, con dolo, a espaldas de esa gente que de buena fe lo apoyaba. Por supuesto. Digo, por ejemplo, Tito Borea, que decidió ser su abogado, sin saber... Que habló, a mí me impactó mucho una frase que dijo Tito Borea, diciendo, para un hombre de honor, ¿no? Su dignidad es lo principal. Que te declaren la vacancia por incapacidad moral es como la condena a muerte. Es verdad. ¿No? Y tenía razón, ¿no? Pero un hombre de honor real, ¿no? Prefiere ser vacado por una mayoría congresal espuria y abusiva antes que negociar con el crimen para liberar a un criminal, a un asesino, a un corrupto como Alberto Fujimori, y violando la ley, y ha estado en esa negociación con Fujimori directamente. Kenji es el anecdótico, era para la novela, ¿no? Para salir el buenito, tal y cual. No.
Fujimori es el que ha estado llamando directamente a cada uno de los congresistas. Sí. No me abandones. Ahí hay confesiones, hay testimonios. Y eso debería investigarse y probarse, porque el objeto de esa negociación criminal era ese indulto, que es nulo, porque ha sido obtenido bajo extorsión. Ajá. Es decir, ha habido una negociación en donde Kuczynski sabía que lo iban a vacar y el otro, te doy tus votos, te doy mis votos, pero tú sacas el indulto a mi padre. Ajá. O sea, falsamente humanitario, que lo han ido montando, dicho sea de paso, ¿no? Desde el 11, cuando pide Alberto Fujimori el indulto, han acomodado a quien tenía que designar la Junta Médica. Ajá. Un señor Champín, sí, compañero de la Marina del ministro de Salud, D'Alessio. Lo nombran ahí para que designe a Juan Postigo, el médico particular de Fujimori, que el año 2013 fue rechazado como miembro de la Junta Médica por la Comisión de Grasas Presidenciales. Sin duda, porque digamos, ¿no? Pero lo metieron a Juan Postigo, o sea, lo han ido elaborando, lo meten a Juan Postigo y luego sacan un informe, un falso informe médico de gravedad que el doctor Elmer Huerta, por ejemplo, conocido oncólogo, declara que no califica, como ha declarado el director general de Derechos Humanos, que ha renunciado, que no califica, es falso, una simulación. Nos hacen el operativo psicosocial de llevarlo, ¿no?, de pronto, antes del indulto, a cuidados intensivos. Como en las viejas épocas, ¿no? Cuidados intensivos. Como en las viejas épocas. Después de que ha estado llamando por teléfono, gestando. O sea, ahí estaba activo. ¿No? Ahí estaba muy activo. Ajá. Igual que el 5 de abril, ¿recuerdan los mensajes que mandaba el 5 de abril cecielebrando los 25 años? Fujimori, ¿no? Nada de arrepentimientos, ni perdones, ni nada. Y ese perdón que comillas ha hecho a las víctimas, que le todo parece tan simulado. Dígame, ¿en qué sala de cuidados intensivos uno está tomándose fotografías, recibe cámara de televisión, con un falso perdón, además, ¿no? ¿Qué le ha parecido perdón por a quienes he defraudado? Señor, no, aquí en Argentina, ahora, en estos meses, con Macri de presidente, un liberal o neoliberal, como quieran llamarlo, se está condenando. Sí. Es verdad que la justicia es independiente, ¿no? Pero se está condenando a agentes militares de 80 años por los crímenes que cometieron durante el régimen de Videla. Pero han simulado todo este falso indulto humanitario porque saben que no podía ser un indulto político, y menos un indulto criminal como el que ha sido ejecutado, y que debe merecer un pronunciamiento, porque aquí hay un crimen cometido. Se ha dado un indulto bajo extorsión. Sí. Y en consecuencia eso es nulo. El producto de una extorsión es nulo. Y ya está cuestionado en sede internacional, y el sistema interamericano se ha pronunciado en contra. ¿Y qué le ha parecido ayer que el presidente, digamos, lejos de plantear un nuevo momento, un nuevo gabinete, ha ratificado, por ejemplo, a Mercedes Salado como presidente del Consejo de Ministros, y ella, que la semana pasada nos dijo que no sabía nada del indulto? O sea, digamos, si a mí me engañaron con que se estaba tramitando el indulto y no me dijeron, yo renuncio, me voy, digo, ¿cómo me van a...? ¿No? Pero ella se ha quedado, han hecho el primer cambio en el Ministerio del Interior y han puesto al que era jefe de la policía, que resulta sale un video en los años 90 repartiendo almanaques de Fujimori con Keiko Fujimori. Así es. ¿No? En la reelección. ¿A dónde nos vamos con eso? No, esto realmente, el crimen y la corrupción tienen secuestrada la democracia, y vemos que aquí se quiere utilizar el discurso de la reconciliación y de la próxima venida del Papa para querer ya decir borrón y cuenta nueva y seguimos para adelante, ¿no? Pero eso entre Kuczynski y Alberto Fujimori, pero las calles piensan lo distinto. Pero justamente por eso, o sea, nosotros estamos inclusive considerando que se debe aplicar el derecho a la insurgencia, porque este ya es un gobierno usurpador, ¿no? Y cuando digo gobierno, también lo extiendo al Congreso. Es un Congreso espurio, que están ahí dominados por el crimen y la corrupción. En consecuencia, es totalmente legítimo que el pueblo proteste y que la protesta sea terminal. Veo que los jóvenes han tomado la iniciativa.
y creo que hay que seguirlos, ¿no? Igual que en el año 98, cuando destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional, en el 97 salieron los jóvenes. El 95 con la ley de amnistía primero, el 97 con el Tribunal Constitucional. Y ese fue el principio del fin de Fujimori, porque a partir de allí, ahora, qué triste, igual que en la época de la dictadura de Velasco y Morales Bermúdez, que los trabajadores salieron y comandaron y vinieron los paros nacionales. Aquí hay que cerrar filas. No podemos entrar a la etapa de la resignación cojuda o del conformismo cobarde, ¿no? Aquí tenemos que luchar hasta que caigan. Por eso decía, toda crisis es una oportunidad. Esta debe ser una crisis terminal del sistema de corrupción, y esta es la oportunidad para refundar la República. Y paralelamente estamos estudiando la fórmula para también plantear, porque hay que plantear todos los escenarios, un referéndum de revocatoria del presidente, de los vicepresidentes y del Congreso de la República, e ir a elecciones generales y ver quién dirige la transición, porque obviamente no se trata ahora, porque si se hace como debería hacerse, Galarreta podría ser presidente. Sí o no. O no, el sí está claro, o no, porque nuestra ¿por posición es que se vayan todos carajo. Esa es nuestra consigna. Pero si logramos sacar a todos, podríamos inclusive sacar porque la sucesión seguiría el presidente del Poder Judicial, pero yo no sé si realmente Duberlí Rodríguez es garantía para ello. No, pues, pero podría ser, no sé, le pregunto, a lo Pañagua el 2000, claro, es decir, que no sea Galarreta, sino alguien del Congreso que no genere. Dígame quién. Ah, ya, ese es el tema. Dime uno. No me pongan en compromiso, por favor. Es que yo he estado pensando, uno. Ha revisado los 130, no hay ninguno. Bueno, pues sí creo que lo hay, ¿no? Pero acuérdense que Pañagua fue, digamos, de repente nuestros pero hay personas. Pañagua fue el segundo, comenzando de abajo en términos de votos para llegar al Congreso, pero su autoridad moral hizo que terminara siendo presidente de la República. Si yo gesté su elección, es verdad. Yo la gesté, y ahí, bueno, algún día se seguirá con detalle cómo fue. Algún día nos podemos reunir para recordar todas esas épocas. Sí, ahora tengo que terminar solamente con una frase que le pido. Entonces, usted lo que ha dicho, se está hablando en el Congreso ya de la posibilidad de volver a pedir la vacancia, o están pidiendo una vacancia, inclusive la renuncia. Ahora se dará, ¿no? ¿Quién defiende a Kuczynski ahora? ¿Los fujimoristas lo van a defender? Yo lo que veo a corto plazo, es que Kuczynski está en cuenta regresiva, está con las horas contadas. Si plantean realmente esa vacancia, yo creo que el grupo queiquista, ¿no?, le cortará la cabeza, ¿no? Los kenjis albertistas, ¿no?, tendrán que honrar, ¿no?, este pacto criminal, ¿no?, y se sumarán, no sé a quién de esos 15 que le quedan, porque nadie más lo va a defender. No, nadie más lo va a defender. Eso, yo de los 15 diría que inclusive algunos. Y entonces al final va a salir doña Keiko diciendo, para que veas quién manda aquí, ¿no? Sí. ¿Quién manda aquí? Y tú, que creías que habías arreglado las cosas, pues no las has arreglado, ¿no? Salvo que salga el jefe de la banda, o mejor dicho, Montesinos con Fujimori, lo sienta a Kenji y a Keiko, los cuadra a todos, y aquí seguimos en el cogobierno y en el falso discurso de reconciliación. Pero la calle no lo va a permitir, está movilizándose esto. Hoy hay una gran movilización. Hoy una marcha, y vamos a invitar a eso. Acá tengo. Sí. Hoy día es la marcha. Digamos, agradecemos a todos los grupos, en particular no a Keiko, que están comprometidos con eso, a organizaciones de la sociedad civil de distintas orígenes, y que tienen una sola vocación: defender el sistema democrático y, digamos, levantar su voz frente, indignadamente, por supuesto, de manera firme, contra esto que ha sido un pacto infame de Kuczynski para salvar el pellejo y sacar de la cárcel a alguien que no correspondía que salga, porque no hay ninguna justificación. Carlito, dame la señal de dónde va a ser la concentración, todo. Nuestra solidaridad total. En la Plaza San Martín, a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, la convocatoria. Hay que ir todos, hay que demostrarle a Kuczynski y a los fujimoristas nuestra solidaridad que la dignidad total con los deudos, los familiares de los 9 estudiantes y el profesor asesinados de la Cantuta. Nosotros, con Carlos Cuaresma, llevamos el caso al Congreso. Ellos lo saben, con Rayla Cóndor, que me visitó. Y realmente ellos fueron asesinados en la soledad, en la nocturnidad, calcinados sus cadáveres. Para ellos no hubo oportunidad de indulto. Y al asesino, al que felicitó al Grupo Colina,
y por ese asesinato, por el de Barrios Altos y por todo, ahora lo premian con un indulto y casi lo quieren canonizar. No, y además va a ser el fiel de la verdad. Realmente para la ira, la indignación no va a pasar hoy día, no va a pasar hasta que vuelva a la cárcel el reo criminal. Y no va a pasar hasta que vaya a la cárcel también quien le dio el indulto y todos estos. Realmente, si eso le llaman odio, no nos van a hacer retroceder. Esto es justicia. Sí. Justicia no es odio. Totalmente de acuerdo. Fernando Olivera ha conversado con nosotros. Que se vayan todos, carajo. Muchísimas gracias. Fernando Olivera ha conversado con nosotros. Hoy día a las 5 de la tarde, la marcha, la concentración es en la Plaza San Martín. Hay que hacerlo como corresponde, levantar nuestra voz de protesta frente a esto que Fernando Olivera con mucha claridad ha llamado un pacto infame, cobarde y criminal. Una alianza que no podemos nosotros sostener y permitir. Hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No hay Derecho. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estos son nuestros principios. Nos entregamos incondicionalmente al niño, respetamos a la mujer y reconocemos al anciano. Defendemos a las instituciones tutelares de la República. Promovemos la cultura, la educación y el deporte. Hacemos